Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Viendo lo que está pasando alrededor, me va a permitir usted que comparta una reflexión que me hago yo, las ocurrencias que tiene uno. Vamos a ver. Yo puedo entender que haya gente que piense que la igualdad es más importante que la libertad. Yo no lo comparto, pero puedo entender que haya gente que piense así. Puedo entender que haya gente que piense que el beneficio económico privado solo está justificado si lo pones al servicio de la comunidad. Yo no lo comparto enteramente, pero puedo entender que haya gente que piensa así. Puedo entender también que haya gente que piensa que ninguna sociedad funciona bien si no hay un Estado que se encargue de dirigirlo absolutamente todo y velar por una distribución equitativa de la riqueza hasta donde haga falta. Yo no lo comparto, pero puedo entender que haya gente que piensa así, es decir, puedo entender que haya gente socialista. Y no pasa nada, quiero decir, al final las posiciones políticas de uno normalmente tienen más que ver con vivencias personales, con trayectorias familiares, etcétera, que con una visión racional de las cosas. Así que, insisto, puedo entender perfectamente que haya gente que se dice socialista. Lo que no consigo entender es qué tiene que ver la distribución de la riqueza, la igualdad por delante de la libertad y todas esas cosas con la Leire, el Koldo, el Aldama, el Hamlin y la madre que a todos los parió. Es una cosa alucinante. Sinceramente, dentro de todo lo que estamos viviendo, para mí el verdadero enigma es cómo es posible que el voto de la izquierda en España se haya vuelto tan cerril, de una cerrilidad como no conocíamos desde los años 30 del siglo pasado. Es perfectamente comprensible que Junts, Esquerra, el PNV o Bildu, que son partidos que manifiestamente aspiran a destrozar España, estén cómodos con un gobierno que la está destrozando. Claro, está en la lógica de las cosas. Pero los socialistas, ¿por qué? Es que no entiendo qué tiene que ver ser socialista con no solo soportar, sino incluso negar la catarata de corrupción que se nos está viniendo encima. Hoy Lambán publicaba un tuit melancólico, ¿verdad? Bueno, pues seguramente Lambán es de estos con los que yo podría entenderme, porque también considera que, o sea, no es preciso aceptar a Santos Cerdán y a Leire para ser socialista. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Aquí tenemos un problema que no es político, es psicológico y moral. Y moral. Y es que hay un sector importante de la sociedad que piensa que cualquier desmán está justificado si ellos gobiernan. Y cualquier cosa está injustificada si gobiernan otros. Y esto no se arregla con unas elecciones, tampoco con unas manifestaciones, Alberto. Esto solo se arregla con una batalla cultural a fondo. Esa que en España la derecha nunca ha querido dar. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. La última hora que le puedo contar, porque esto es un sin vivir y alguna más saldrá antes de que acabe el programa, es que según está contando Libertad Digital, la operación de la cloaca de Leire y compañía iba también contra la juez Viedma, la de Badajoz, la del caso del hermanísimo. Y la han pillado por ahí también, ¿verdad? Maniobras, o sea, estamos como queremos. Bueno, ¿quiere usted que le repita cómo estamos, de verdad? ¿Quiere usted sufrir? ¿Está usted dispuesto a afrontar en esta noche de verano lo que hay? Titulares. Bueno, que a Pedro Sánchez le estalla en la cara su propia cloaca. Esto es básicamente lo que ha pasado en estas últimas horas. El PSOE está pues tirando balones fuera, huyendo para adelante. Sale este Ozores, ¿cómo se llama? Óscar López, diciendo que si la fango, o sea, están completamente descolocados porque les han pillado con todo. Bueno, explicaremos lo que ha pasado en las últimas horas. Explicaremos también quién es quién en esta trama para que se entienda todo, porque aquí hay socialistas y no socialistas, o mejor dicho, gente que esté del entorno del Partido Socialista. No solo hay fontaneros y fontaneras y fontaneres, hay también otras cosas. ¿Quién es quién? Lo veremos. Y ya en el repaso vamos a hablar de lo que está pasando en Interior. Ahora mismo hay un montón de gente en el gobierno y aledaños que está mirando a Interior con gran desconfianza. ¿Por qué? Pues porque reprochan a Marlaska que no haya sido capaz de domar a la Guardia Civil para que no haga su trabajo, así como suena. Es una enormidad, pero en fin.
El asunto es que ayer dimitía, o anteayer, el número 2 de Interior, todo esto en un contexto en el que, por otra parte, se está poniendo muy en cuestión el trabajo de Interior en materia de narcotráfico, con esta reciente visita a Barbate de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Así que vamos a pasar también por el Ministerio del Interior, porque allí también se percibe un cierto olor a cloaca. En respuesta a todo esto ha salido Feijóo, ha montado una comparecencia sin preguntas, como cualquier comparecencia, y ha convocado una gran manifestación contra Sánchez, pero no ha invitado a nadie. Es decir, ha convocado una manifestación del PP, como si solo el PP tuviera que manifestarse contra Pedro. Bueno, este va a ser con toda seguridad uno de los grandes temas de debate de la noche, porque hay quien piensa que Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer y hay quien piensa que ya puestos tenía que haber hecho algo un poquito más ambicioso. En fin, lo veremos. Como veremos también qué ha pasado en esa concentración en la Facultad de Estadística frente al Palacio de la Moncloa de Revuelta, que han estado allí gritándole a Pedro Sánchez, pues ese tipo de ripios y aleluyas con los que habitualmente se saluda al presidente del gobierno. Veremos las aleluyas de ciego antiguas, ya sabe usted. Bueno, veremos todas estas cosas en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre, como cada semana. Y bueno, no puedo decir que esté sorprendido por lo que está pasando, porque venimos hablando de ello ya desde hace un año largo, y esto no es sino una confirmación de aquello de lo que hemos tratado aquí muchas veces, ¿no? Es decir, pero estaba viendo a Feijóo y bueno, yo creo que está bien eso de hacer concentraciones del momento Bermú, pero creo que llega ahora el momento de la acción, y la acción ahora mismo demanda una moción de censura. No demanda que la pida o que la mendigue, sino que la ejecute, porque eso es lo que pide el país, es lo que pide España, y es lo que piden todos los españoles que están absolutamente atribulados por lo que está sucediendo. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Muy bien. Cuánto me alegro. Estamos en días llenos de actividad, llenos de hartazgo y llenos de conocimiento de nuevas cosas, pero llenos también de confirmación de las cosas que ya sabíamos. O sea que es un contraste, a mi opinión, bastante fuerte, bastante que tenemos que saber dosificar, ¿no? Porque también es verdad que entre algunas personas cunde ya el desánimo. Sí. Y eso es terrible, porque el desánimo es claramente la mayor victoria de aquellos que están gobernando. Si al final ya lo das todo por perdido, bueno, es justo lo que desean. Por lo tanto, es importante no hacerse, sobre todo, esperanzas vanas, ¿no? Yo creo que veo a mucha gente todavía con la idea esta de que ante un escándalo especialmente vergonzoso, Sánchez dimitiría. Motu propio. Cuando estamos... Sí, bueno, quizás recuerdan tiempos antiguos, hubo otras latitudes pasados, donde esto podía pasar y piensan que el mundo no ha cambiado y que, por lo tanto, justo la lógica actual es la contraria. Cuanto peor le vaya a Sánchez, más se va a agarrar al poder porque sabe que va a lidiar mejor con esas dificultades desde el poder que sin él. Hay que tener en cuenta, sobre todo, y esto que señala Miguel Ángel es muy importante, que aquí no estamos ante un problema político. Es decir, un gobierno que se encuentra con que no puede aprobar unos presupuestos, con que una política determinada le sale mal, con que lo del apagón, imagínese usted. Bueno, pero es que aquí estamos hablando de gente que si dimite no va a volver a su escaño. Salvo que esos escaños estén al calameco. Claro, van a aferrarse al poder. Claro, es que tenemos que pensarlo sobre todo eso, o sea, ponernos en el lugar del otro. Si dimitiera, ¿va a ganar algo? ¿Alguien va a hacer algo con lo cual solo va a perder y no va a ganar? ¿Qué ganaría? Una vez descontado el honor o el respeto, la presencia pública, descontado que esos elementos ya no están en la mesa. Exactamente. En otro momento estaban y por lo tanto podían sobrepujar a otras consideraciones, pero ya no están. Por lo tanto, las otras consideraciones son las únicas que cuentan, las que cuentan, sí, las que pesan. Es un poco lo de Andreotti, ¿no? Lo de que el poder desgasta, pero desgasta más estar en la oposición, es decir, no lo tiene, tener el poder, porque vas a perder un arma que en el fondo te permite sobrevivir. Es lamentable, pero ya digo, es que veo a gente que cuantos más casos se acumulan, más convencidos están de que esto es acabar. Yo cuantos más casos se acumulan, más convencido estoy de que van a intentar llegar, y probablemente van a llegar, al final de la legislatura. Hay una figura que ha utilizado Luca Costantina, que usted conoce porque ha estado en esta mesa muchas veces y que es italiano, claro, que es la de La Piovra, que es la vieja serie, por otra parte, italiana, ¿verdad?, que es una especie de gigante calamar con un montón de ramificaciones. Claro, al final, la única forma de que ese bicho se muera
es que unos tentáculos empiecen a entrar en guerra contra otros. Y a partir de ahí sí que puede haber... A partir de todo es incontrolable. Y da la impresión de que algo de eso está empezando a pasar, cuando ves las reacciones. Es decir, que ya no controlan los acontecimientes. Es cierto que tenuemente, no sé, te estás refiriendo, por ejemplo, a Alan quizá, te estás refiriendo... No tanto a Alan como que ahora, por ejemplo, vamos a ver, es muy interesante, luego es que el tema está tan palpitante que entramos directamente en la cosa. Pere Dolcet, por ejemplo. Lo que se ha filtrado de él diciendo que Sánchez y tal, lo veremos después, en realidad esa conversación no era para eso, sino para él contar lo suyo. En lo suyo ha ido acumulando agravios, ¿verdad? Y ahora todas estas cosas empiezan a chocar unas contra otras y bueno, lo que pueda pasar ahí eso es una estructura puramente caótica, es impredecible. Claro. Sí, sí. Presentamos libro, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y no solo lo presentamos, sino que lo sacamos. O sea, que se puede comprar. Mira, si lo hubiera sabido, el próximo día traigo un ejemplar, ¿no? Efectivamente, en Ediciones Deusto, cosas que he aprendido de gente interesante. Se puede comprar ya, sale el 4, pero si se compra... De hecho, hay gente a la que ya se lo están dando, o sea que parece que el libro ya está por ahí. Sí, yo lo tengo, de hecho. Tú lo tienes, de hecho. Cosas que he aprendido él, de gente interesante, de política, filosofía, religión. Correcto, son un poco los tres temas de los que siempre acabo hablando. Bueno, los telespectadores también aquí me acaban viendo hablar de esas tres cosas, ¿no? Política quizá un poco más, porque es la actualidad, pero bueno, también hemos sacado aquí asuntos sobre religión y asuntos sobre filosofía con una cierta frecuencia. Entonces, efectivamente, esa es la articulación que tiene. Y luego es verdad que presentamos el libro el día 16 de junio en el auditorio de la Fundación Pablo VI, aquí en Madrid, justo por estas tres áreas a las cuales se dedica el libro, filosofía, política y religión, pues he intentado coger a un representante de cada una de esas áreas. Como filósofa, viene Mariona Gumper, filósofa y columnista en el debate. En política viene Santiago Abascal, que obviamente es un político, una persona vinculada a la política. En el ámbito de la religión, pues vendrá el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y arzobispo de Valladolid. Política, filosofía y religión, valga la redundancia, que diría un clásico español del 17, porque... Está bien eso. Bueno, ya iremos contando esto con tiempo. ¿Firmas está en la feria? Sí, el martes, pero el martes siguiente, el martes 10 de junio, a las 19:15. El número de la caseta no me lo sé, pero si quieres lo miro ahora y lo decimos luego. Bueno, lo iremos anunciando, así que tenemos aquí... En esta mesa, bueno, hoy no, creo. ¿Tú firmas, Óscar? No. Esta vez este año Óscar lo firma. Ignacio Doces todavía no, todavía. En breve firmará también. Buenas noches, Ignacio. Doctora. Muy bien, José Javier, encantado de estar aquí. La verdad que ya sabéis que es un privilegio poder estar aquí en el Objeto al Agua. ¿Qué decimos? Pues que me alegro mucho, la verdad, que por fin el Partido Popular haya entendido que el Partido Socialista o que el gobierno actual del PSOE es una organización criminal y mafiosa. Lo que pasa es que no combatir con todos los instrumentos al Partido Socialista es complicidad. Y nunca, antes lo habíamos dicho así, pero es que es absolutamente cierto. Es que existe el instrumento de la moción de censura y no lo quiere plantear. Y dice, vamos a ver si Junts la apoya. Vamos a ver, plantea la moción de censura. También retrata a Junts y al PNV, y así todos los españoles sabemos lo que está sucediendo. Es una verdadera vergüenza que el Partido Popular no quiera combatir al PSOE con todos los instrumentos. Incluso ya en su momento Feijóo dijo que por cualquier caso de corrupción que tuviera el PSOE no iba a desacreditar totalmente él al Partido Socialista. Es decir, él sigue creyendo que existe un partido socialista. Es un tema, es muy interesante. De hecho, vamos a reservar el final del programa de hoy, o sea, para poder hablar con tranquilidad, sin la premura horaria, a este debate, porque es clave. O sea, yo tengo que decir que entiendo perfectamente la posición del PP, o la de Alejo Vidal Cuadras, que la defiende. Por cierto, vendrá enseguida Alejo, que tiene un levísimo percance, enseguida hará nada serio, enseguida estará aquí. Pero es cada vez más difícil sostenerla, ¿no? Y esta es la cuestión. Ya digo que al final del programa, ya con Alejo felizmente entre nosotros, imagino, vamos a discutirlo y a debatirlo. Pero Ignacio ha estado en la concentración de frente de la Moncloa. Sí, convocado allí por la gritando sociedad civil. con la muchachada. Por supuesto, me creo que sí, había que hacerlo. Muchísima gente joven, gente muy viva, una convocatoria, la verdad, espontánea, muy fructífera, y le hemos dicho lo que tenemos que decir, que es que Pedro Sánchez se tiene que someter al Poder Judicial, que él quiere controlar constantemente, que los casos de corrupción están ahí, que siempre los está provocando él, y que necesitamos elecciones generales y que vamos a seguir combatiendo al Partido Socialista desde todos los frentes, por supuesto desde el político, el judicial y también en las calles, como siempre lo hacemos nosotros. También se han dicho otras cosas en esa manifestación, con expresiones que luego veremos y con las que con toda seguridad nuestros espectadores estarán de acuerdo, así que tampoco vamos a entrar en mayores detalles. A propósito de convocatorias, le recuerdo, mañana el Gijón.
servidor de usted, para contarle el origen del reino de Asturias, Covadonga. Covadonga, un milagro. En realidad el milagro fue que apareciera ahí un reino. Realmente es asombroso. Covadonga, ya sé usted, la narración tradicional, efectivamente es milagrosa, pero el verdadero milagro fáctico, político, es que ahí apareciera un reino capaz de dar lugar después pues a todo lo que fue el principal motor de la Reconquista. Así que esto será mañana a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la antigua Escuela de Comercio de Gijón, que está en la calle Tomás y Valiente. Por tanto, el gato de mañana, Usares, está grabado. Lo hemos grabado, sí, está grabado, efectivamente, pero se emitirá igualmente. Otro sí, vuelvo de Oviedo y si Dios quiere, al día siguiente estaremos en Madrid el sábado por la tarde firmando libros en la caseta de Tercios Viejos, que es la caseta 82, de 7 a 9, y estará conmigo Gol, que es el dibujante que ha hecho los dibujos de la versión cómic de La Gran Aventura del Reino de Asturias. Bueno, pues estaremos los dos firmando de 7 a 9 el sábado por la tarde. Y más cosas ya anunciaremos más adelante. Y ahora, aprovechando que no viene Alejo y no le puede quitar el aparato, Adolfo Albistur, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le echo de menos, le echo de menos. Ya lo sé, ya, pero es un apoyo, vamos, cuando viene Alejo, ya te digo las llamadas que tenemos. Muy bien. Mira, hoy quería dar una valoración, que valoremos este aparato, porque tú ves un aparato pequeño, mucha gente ha tenido un pulsosímetro, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, esto lleva muchísimos años con un trabajo que se ha hecho porque se tomó en cuenta que hay muchas personas que se tienen que pinchar, que no se pinchan, que no controlan su glucosa, que la deberían a lo mejor de empezar a controlar y no lo hacen y son diabéticos y no lo saben. Entonces hubo un equipo humano capitaneado por el doctor Antonio Pupo en Sevilla, donde en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla se empezaron a hacer pruebas una vez que unos ingenieros habían preparado esto. Esto lleva una óptica con unos algoritmos que es impresionante, porque para poder decir esta glucosa que tú tienes en sangre a través de un estudio cromatográfico es esta, lleva mucho tiempo, ha llevado muchos años. De hecho, yo la estaba buscando por todo el mundo, te lo prometo, y solo lo encontré, y gracias que lo encontré aquí, en Sevilla en este caso, en España, patentado. Lo digo porque lo digo, porque hay algunos espectadores que cuando piden el precio, que no os lo voy a decir, llamad para preguntarlo, digo, oye, es que lo veo un poquito caro. Bueno, de veras, lleva mucho trabajo y una óptica impresionante, lleva una app que hay que mantener, es decir, lleva muchas cosas que no es el oxímetro, que a veces estamos pensando, es que el oxímetro vale, no sé, 80, 90 euros. No tiene nada que ver. La tecnología aquí es mucho más elaborada. No tiene nada que ver. Claro. Luego, esto ya es para toda la vida. Es decir, no tienes que comprar tiritas, no tienes que comprar ningún tipo de recarga de nada. Y luego, claro, la comodidad. Te lo miras cada vez que quieres. Vas a poder tener el control de tu glucosa sin ningún problema. Lo va a poder ver el médico, lo va a poder ver a lo mejor un hijo que también te está controlando para que te lo estés poniendo, etcétera. O sea, quiero decir que es todo pros. O sea, no hay... Y luego, además, os lo financiamos si queréis, no hay ningún problema. Es decir, el caso es que si os queréis medir la glucosa y queréis tener controlado, para tener controlado los posibles problemas que trae, debemos de tener este glucómetro. Así que deberás llamarnos, ahí tenéis un teléfono, porque si ya estáis diciendo, bueno, si tenéis glucosa, de veras, no busquéis, no hay nada y es el momento de tenerlo, y a partir de entonces un buen control de la glucosa no va a dar ningún problema. Un mal control de la glucosa, problemas de riñón, problemas de vista, problemas de circulación, problemas de corazón, muchísimos problemas. Así que os invito de verdad a que lo tengáis. Hay un teléfono 900-730-101 y si me dejas, Esparza, digo quién tenemos. Venga. Pues mira, este fin de semana tenemos un cardiólogo que me sorprendió. Es una grandísima persona, se llama Javier Parra, es el cardiólogo, es el responsable de cardiología de todos los hospitales HM. Lleva más de 40 cardiólogos a su cargo. Y hizo una entrevista maravillosa, conocimos su vida, su familia, así que os invito a que este sábado a las 9:30 antes de Más de Pero en Cuba lo veáis, y luego el domingo, en este caso, va a ser a las 7:30. Así que veamos a Javier Parra, que es un gran cardiólogo. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. Alejo está ya viniendo y vamos a empezar a hablar de que Elon Musk, que se va, que es lógico. Se ha aburrido y se ha marchado, aparte de que estaba perdiendo mucho dinero. Antes de entrar en la política nacional, vamos a dar una vuelta por lo que está pasando por ahí fuera, que también, en fin, que no somos el ombligo del mundo. O sí, no sé. Bueno, publicidad, venga, a la vuelta lo vemos.
22 horas 9 minutos, 21 y 9 en Canarias, estamos de vuelta y vamos a empezar por la sección internacional, o sea que Washington también existe, como Teruel, claro. Y hoy había noticias, bueno, hay muchas todo el tiempo, ¿no? Pero una que nos ha llamado particularmente la atención ha sido la salida de la administración Trump, si es que alguna vez llegó a estar dentro del todo, ¿verdad?, de Elon Musk. ¿Por qué? Pues porque da la impresión de que él ha llegado allí, ha hecho lo que le han mandado, que es aquí están derrochando el dinero y asciende a tanto, se ha aburrido, ha visto que empezaba a perder dinero también él y se ha marchado. Pero bueno, es importante porque su llegada, la llegada de un personaje tan singular a un área de gobierno de los Estados Unidos no dejaba de ser un acontecimiento excepcional. Yago Soler nos lo cuenta. Con esta publicación, el hombre más rico del mundo dejaba la Casa Blanca, 130 días controlando el gasto gubernamental. El magnate cierra la puerta, coincidiendo con la crítica al proyecto de ley fiscal de Trump, diciendo que causaría problemas con su trabajo. Musk, con importantes inversiones comerciales en Europa, llevaba semanas criticando la guerra comercial desatada por Estados Unidos. Incluso llamó imbécil al asesor comercial del gobierno. En varias entrevistas concebidas admite que se equivocó al dedicarle tiempo a la política. La motosierra de Musk se apagó, pero dejó algunos cortes. Cerró USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo, despidiendo a miles de trabajadores. Intervino sistemas informáticos de varias agencias buscando supuestos fraudes, pero encontrando demandas judiciales. Prometió que se ahorraría $1 billón y lo rebajó a 150.000 millones. Le costó ataques a los concesionarios, coches y puntos de carga de su compañía, Tesla, algo que alejó a los inversores. En los primeros 3 meses la empresa cayó en bolsa casi un 40%. Político ya adelantó que Trump trasladó a su círculo cercano hace meses que el hombre más rico del mundo abandonaría el trabajo. El medio citaba de aquella a personas con información privilegiada que afirmaban que para el líder estadounidense, Musk era un lastre político. Y en realidad para él la política era un lastre, me da la impresión. Y se ha marchado. Y en medio deja una cosa que a mí me gustaría subrayar, o como diría un político español, poner en valor. Y es que los Estados Unidos estaban gastando miles de millones de dólares en financiar la agenda progre-woke en todo el mundo. En todo el mundo. Es decir, la forma de colonización político-cultural norteamericana de nuestro tiempo era pagar movimientos de izquierda, fundamentalmente. Y me parece que esto es muy relevante. Y eso se acabó, de momento. En fin, es lo que hay. ¿A vosotros qué os ha parecido este fulgurante paso? Hombre, la verdad es que eran dos personalidades muy fuertes y eso en política suele chocar, ¿no? Yo creo que se veía venir ya desde hace algunos meses. Esperaba que no fuera tan pronto, y digo esperaba porque la verdad es un hombre con mucho prestigio, mucha reputación, es un referente sobre todo para la gente joven, ¿no? Yo cuando daba clase de Derecho y hablaba con los alumnos y hablábamos de liderazgo y tal, es decir, tenía una verdadera admiración por este hombre. Ver que entra en política y que lo hace en el lado bueno de la historia, pues es impresionante, ¿no? Es decir, ya lo ha dicho la propia entradilla, ¿no? Es decir, ha ahorrado miles de millones de dólares a los norteamericanos, pero sobre todo ha evitado mucho mal, que es el mal que generaban todas estas organizaciones y chiringuitos que vivían pues para eso, ¿no? Para desestructurar la sociedad y el modo de vida que nosotros nos hemos plantado desde hace pues, más de 2000 años, ¿no? Ha aportado mucho también en la campaña. Yo creo que la victoria de Trump seguramente se hubiera conseguido sin él, pero con él en buena medida estuvo más garantizada, ¿no? Precisamente por ese prestigio, esa reputación, la labor en las redes sociales a través de Twitter, que él, cuando la compró, le ha dado a las redes la vuelta como un calcetín, ¿no? Es decir, estaba sojuzgada totalmente por las izquierdas, eso era tremendo, era una tortura ideológica y bueno, pues él introdujo la libertad, ¿no? Por otra parte también hizo mucho con las tecnológicas, un ambiente que él conoce muy bien porque sus proyectos son absolutamente innovadores, ahí está Tesla, es decir, y permitió el acceso de Trump a la cúpula de Silicon Valley, ¿no? Que es donde están todas las tecnológicas, con lo cual yo creo que el trabajo que ha desarrollado en muy poco tiempo ha sido formidable. Y se puede entender también la marcha, puesto que no olvidemos que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que él dirigía
pues tenía un sentido que era reducir el déficit, ¿no? Y parece que el paquete de medidas fiscales que va a introducir Trump pues va en la dirección contraria, con lo cual, si él por un lado está ahorrando, está dotando de eficiencia al gobierno y por otro lado el presidente le está quitando esa eficiencia de la que él lo dota, pues al final entran en una contradicción, ¿no? Con lo cual, bueno, yo lo entiendo, pero creo que es una pérdida importante para el gobierno de Trump. ¿A ti qué te parece el personaje, Miguel Ángel? Yo creo que siempre nos quejamos de que la gente en política con la excusa de la política se mete a trabajar en la política y no lo deje nunca, cuando a veces se lo hacen muy bien y está muy bien que rindan, pero otras veces simplemente se están agarrando ahí porque no tienen otra opción. Yo creo que esto responde mucho a la mentalidad de Musk, ¿no? O sea, una mentalidad bastante ingenieril y parece que además de un ingeniero bastante bueno, llego a algo, resuelvo un problema y paso a otra cosa. Es además muy habitual entre estos cerebritos de Silicon Valley o en general de los Estados Unidos el que pasen por varias empresas. Algunos de ellos, de hecho, han creado varias empresas exitosas distintas, PayPal, que no tienen nada que ver entre sí, pero porque han sido capaces de llegar. Y yo creo que esto hay que meterlo en esa trayectoria, en su trayectoria vital. Es decir, se enfrenta a una cuestión, da las ideas, luego batallar para que estas ideas se cumplan. Eso ya no es la visión desde el punto de vista mental de batallar con el propio Trump, que es otra cosa. A transmitir a la población que esas medidas son pertinentes. Bueno, no está dentro de su ámbito de experiencia y me parece bien que una persona sea capaz, por lo tanto, de cuando ve que puede rendir más en otro sitio, abstenerse. Yo creo que debería ser más habitual. De hecho, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la mentalidad funcionarial en que uno se mete ya en el ámbito de la administración pública y ya se queda toda la vida. Sí. Y es justo contra esto, contra lo que precisamente se había puesto a colaborar con Trump. Entonces hubiera sido muy contradictorio que él, que entraba a colaborar con la administración para adelgazarla, bueno, por decirlo con el símil más de Milei, para aplicar la motosierra. Si había entrado en esto para aplicar la motosierra, lógicamente, pues cuando ya has dicho al menos dónde tienes que meter la motosierra... Termina recortando el mismo. Claro, porque luego realmente la motosierra como tal, sostenerla, que la gente te critique, que a pesar de todo tú sigas, eso ya es otra función distinta. Claro. O sea, yo estoy seguro que Musk no crea personalmente los cohetes de Starlink, que es uno de sus negocios. O sea, sabe una persona de esa capacidad, sabe a su vez delegar, sabe perfectamente cuál es la misión de cada cual. O sea, que me parece noticioso, pero para bien. Yo no veo ninguna polémica, la verdad. Además se va elegantemente, no le da las gracias, va a seguir apoyando a Trump, y el departamento que creó Trump y puso a Musk al frente es un departamento de eficiencia gubernamental que ha sido muy provechoso, lo ha aprovechado más y seguirá adelante, porque son millones y millones de dólares malgastados, con despilfarro político total y necesario, que es necesario evidentemente para los estadounidenses, y por tanto yo no veo mayor polémica. Es verdad que cuando hablas de dos gigantes en política, pues es difícil a veces no coincidir en todo, y yo creo que Musk dice, oye, pues si ya he cumplido, voy a seguir con mis negocios, con mis empresas, voy a ganar dinero, me parece absolutamente legítimo y yo no veo mayor polémica. Hablando de gigantes de la política, perdonad usted, era más que nada por utilizar el tropo de Ignacio, ¿verdad? Hay que irse a la CEPAC, a Hungría. Hombre, gigantes son. Orbán es un gigante de la política. Claro. Y da la impresión de que Alice Weidel también va a serlo. Llegue o no al gobierno. Ha sido en la jornada de hoy una de las grandes protagonistas. También con alguien que usted conoce bien, que es José Antonio Cast, el chileno, que ha estado aquí en esta silla sentado 3 o 4 veces, ¿verdad? Allí es donde está Sandro Meco, que nos ha preparado esta información. Hola José Javier, pues sí, ya se ha acabado este primer día de la CIPAC 2025 aquí en Budapest, aquí en Hungría, y lo cierto es que hemos visto a una gran delegación de líderes internacionales que, independientemente de donde vinieran, tenían el mismo mensaje, que es la hora de los patriotas, que es hora de defender los valores del sentido común. Hemos tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos. Entre ese grupo se encontraba Alice Weidel, la líder de AfD en Alemania, que tenía esto que contarnos. This is a wonderful conference, and it was a magnificent speech of Prime Minister Viktor Orban. It's my first time here, and it's great to meet all the patriots of Europe. And I also like the keynote of the US President Donald Trump. And yeah, let's together make Europe, make the Western world great again. And I'm so happy being here.
Además, desde Chile, José Antonio Cast quiere seguir dando la batalla para acabar con un Gabriel Boric al que ha dicho que ha podido ascender al poder y mantenerse en él gracias a algo que quizá les suene, a partidos de derecha tradicionales que han virado un poco a la izquierda y han empezado a trabajar con ellos. Esto nos contaba Cast. El chileno sufre finalmente con el aumento de la migración ilegal. ¿Qué ha traído también la inmigración ilegal? Fenómenos que no conocíamos. El sicariato, las luchas entre bandas de narcotraficantes. Todos esos fenómenos han hecho que las personas digan basta ya de izquierda. La izquierda que aprovechó ese malestar responsabilizando a un gobierno de centro-derecha que empezó con adhesión, pero terminó muy lejano de la simpatía de la sociedad, y eso hizo que en la elección anterior ganara un presidente de izquierda radical que ha llevado a Chile a un abismo. Y alguien de quien también se ha hablado bastante es de Javier Milei, del presidente de Argentina. Hemos tenido la posibilidad de hablar con Nahuel Sotelo, el miembro de la administración de Milei más joven, y nos ha dicho esta cuestión. Javier Milei se ha convertido en un faro para el mundo. Javier Milei, mientras la presidencia era de Biden en Estados Unidos, la peleaba en soledad. Digo, porque lo que ha hecho Javier, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, es marcar, como nosotros decimos, el faro del mundo, y lo peleó en soledad, se bancó absolutamente todo, con la valentía, con la convicción, se salió adelante, y hoy Argentina es materia de consulta internacional. Bien, pues Cast y Fidel tendrán la oportunidad de estar en este escenario mañana contándonos este mensaje y esa defensa de los valores tradicionales en Europa y por todo el mundo, en un día en el que además también contaremos con testimonios como el de la ex primera ministra de Reino Unido, Liz Truss. Así que primer día completado, queda uno más. Muchísimas gracias, Sandro. Y a lo mejor esté usted preguntándose, pero bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de la cloaca? Mire, sí, enseguida, ya, o sea, después de la publicidad. Pero esto es muy importante contarlo, porque me parece que no conviene perder de vista dónde estamos. Así que tomando pie en lo que dice generalmente aquí Marcelo Gullo, nos estamos confundiendo, dice, porque hay que poner las cosas en su contexto. El contexto ahora mismo en todo el mundo occidental es el del desmoronamiento de las políticas de las castas que hasta ahora nos han gobernado y la aparición de otras fuerzas que algunos temen y que otros anhelan. Y con toda seguridad, tarde o temprano en España ocurrirá lo mismo. La CEPAC es muy importante porque hay gente muy importante ahí puesta que representa una alternativa completa a lo que ha sido el consenso del poder hasta hace muy poquito tiempo, y que ahora se empieza a quebrar. Bueno, y hecho este introito, pues ya podéis vosotros evaluar como queráis, queridos Óscar, Miguel Ángel, Ignacio, lo que significa esta CEPAC. Pues la cumbre conservadora más importante del planeta, sin duda. Y se hablan de principios, claro, porque la cumbre conservadora está para hablar de principios. Principios como la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad, la defensa de las fronteras, la defensa de la soberanía nacional como principio indisoluble, absolutamente. Y también una cuestión muy importante, que es la de combatir a la izquierda, porque hay que combatir constantemente los postulados de la izquierda política, y para eso también está la CEPAC, que es algo que por supuesto se le había olvidado a una gran parte de la derecha europea, en concreto aquí a lo que llaman el Partido Popular, vamos, por llamarlo derecha, que nunca ha querido dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, y esto que es una cuestión muy, muy, muy importante. Y esto es lo que se recuerda siempre en la CEPAC, con líderes internacionales. Por parte de Vox está Jorge Buxadé y Jorge Martín Frías, que es el director de la Fundación Disenso, y nosotros estamos ahí, por supuesto, cómo no, sí, estamos para dar la batalla en todos los frentes y por supuesto en la ideológica, porque para eso estamos en política, para combatir a la izquierda y proponer alternativa a la sociedad española. Es interesante, Miguel Ángel, porque siendo evidentemente heteróclitos los discursos, ¿verdad?, y las formaciones, sin embargo algo fundamental en lo que coinciden, que es muy importante, es en que han arruinado la superioridad moral de la izquierda. Esa se acabó. Hablan ya desde otra posición. Sí, o sea, hay una diferencia. Yo ya sabéis que soy un poco escéptico de esto de declarar ya vencida a lo que nos rodea por todas partes, a lo que en España está todavía en el gobierno y está además pues cometiendo todas las fechorías que hemos dicho. El wokismo, progresismo, la izquierda actual, como queramos llamarlo, sigue ahí, sigue potente. Es verdad que ahora hay algo nuevo. Hay signos de que se puede dar la batalla con cierta entereza. Y esa batalla, por cierto,
a menudo, yo creo que reuniones como esta del CIPAC, a menudo se ha establecido ahí como una falsa dicotomía, y mucha gente todavía establece una falsa dicotomía, que es, o bien la batalla, nos dedicamos a la batalla de ideas, o bien nos dedicamos a la acción, ¿no? Sería un poco esta... hay gente que sigue sin ver la importancia de las ideas porque dice, no, acción, lo que necesitamos es, pongamos, echar a Sánchez. Hay gente que, sin embargo, pues dice, sí, ideas, pero desprecia luego que esas ideas tienen que pasar a la práctica. Y ese debate me parece muy absurdo porque creo que lo podríamos entender, si lo bajamos al nivel personal, cualquiera lo entendemos perfectamente. Una persona, ¿cómo es eficaz? Cuando solo tiene cuerpo sin ideas, obviamente no hará, si no tiene mente, si no tiene pensamiento, su cuerpo no hará nada, estará ahí. ¿Es eficaz cuando si solamente fuéramos mentes sin cuerpo que estuvieran por ahí vagando? Pues obviamente, en principio, si no interactuáramos con la materia, que es lo que estoy postulando, tampoco. O sea, cualquier acción sensata, razonable, eficaz, tiene que combinar la razón y la acción. Y por suerte, como decías tú, Javier, como ha dicho ahora también Ignacio, no te preocupes. como habéis dicho los dos, por suerte ahora por primera vez se está asistiendo a que se han comprendido las dos cosas, a que tenemos una derecha mucho más activa y más combativa que la que ha habido en las últimas décadas, pero a la vez una derecha que también da mucha más importancia a las ideas de la que se ha dado nunca. Y ya digo, es que no, es lógica la combinación, porque es que solo cuando das importancia a las ideas tienes una acción eficaz, solo cuando realmente quieres actuar es cuando de repente te das cuenta, mira, qué importantes son las ideas. Que estos caras nos lo dicen hace 20 años y no nos lo hubiéramos creído. No, precisamente de eso iba a hablar, ¿no? Lo difícil que fue aunar a partidos que, aquí lo acabamos de ver, es una síntesis de partidos muy diferentes, que hicieron muchos intentos de aliarse, pero al final sí, que hablaban de la Europa de las Naciones, pero no fructificaba nada sólido, nada consistente y nada que tuviera una duración en el tiempo, ¿no? Es decir, estructuras como la CIPAC lo que demuestran es que esto sí ha cambiado. Hay una necesidad, y estos partidos la representan, de efectivamente defender y alzar la voz de millones de personas que en todo el mundo hasta ahora no la han tenido. Es decir, el caso de Katz para mí me parece significativo, ¿no? Un partido muy joven que en poco tiempo pues prácticamente está a punto de ganar unas elecciones, ¿no? Y además oponiéndose a la derecha tradicional, o mal llamada derecha, ¿no? Y además, y esto sí me parece también fundamental, arrebatando el voto al Partido Comunista, que lo creía suyo, pero es que hace ya también mucho tiempo que los trabajadores dejaron de tener en las izquierdas una voz que les representara verdaderamente. Así surgió Jean-Marie Le Pen, que tú lo conoces bien, en la periferia francesa, es decir, se nutrió precisamente del voto de los comunistas. Y también llama la atención porque el otro nombre que habéis puesto en el titular es el de Weidel, ¿no? Una alemana que dice admirar a Margaret Thatcher. Es decir, esto es lo importante, ¿no? Es decir, que son, digamos, formaciones muy diferentes, que en lo sustancial, evidentemente, están de acuerdo, coinciden, pero que tienen muy claro que hay que dar la batalla en unión, ¿no? Julian Fromm, que tú lo conoces bien también, él decía que solo hay política donde hay un enemigo. Y también decía que el enemigo no lo designas tú, te designa él. Te designa él. Y a nosotros, desde hace décadas, nos ha designado el enemigo que es global, ¿no? Con lo cual, esta resistencia ha llegado para quedarse. Y además, el propio lema, la hora o la era del soberanismo, pues yo creo que dice bien de las intenciones. Se incorpora a la mesa sigilosamente. Usted ni se ha enterado, don Alejo Vidal Cuadras. Muy buenas noches, Alejo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero, una buena noticia, que sé que Miguel Ángel estaba preocupado. No tengo nada roto. Es una simple contusión. Bien. Pero pasa que todo iba bien en la clínica, o sea, todo muy rápido, hasta que me han hecho la radiografía, todo estupendo, y entre que han hecho la radiografía y el traumatólogo me ha dicho que no tenía nada roto, ha pasado 40 minutos. Bueno, es lo que tienen los hospitales, ¿no? 40 minutos, parece como están las cosas, es un lapso más que razonable, ¿eh? Tiene suerte. Es envidiable. Bueno, loable. O sea, que tengo enchufe, vamos. Claro. Bueno, yo fui una vez por un dedo, después tenía un esguince, pero tardaron 4 horas en decírmelo. 4 horas esperando allí. Que es lo más habitual. Qué angustia, Bueno, vamos a ver. Cuando he llegado estabais en el interesante asunto de la relación entre ideas y acción, ¿no? Os recordaré, quizá ya la conozcáis, la definición de la política del general de Gaulle.
Me parece una definición muy bonita. La política es la acción al servicio de una idea fuerte y sencilla. ¿Está bien? ¿No? O sea, encuentro que, bueno, en general era un hombre, como sabéis, intelectualmente muy potente, gran lector de los clásicos y un prosista, por cierto, extraordinario. Más o menos lo que tenemos ahora aquí, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Entonces, de hecho, las memorias de guerra de Gaulle son una obra literariamente considerable, ¿no? Es decir, que da gusto leerle, ¿no? Pero bien, la acción al servicio de una idea. Y él decía, fuerte y sencilla. Entonces, es verdad, es decir, la pura acción desordenada, hiperactiva, sin ideas detrás, sin principios, sin, bueno, pues hipótesis orientadoras, pues es pura agitación. Un idealismo estático, contemplativo, pues en la política tampoco sirve, ¿no? Entonces yo creo que De Gaulle pues lo definió muy bien. Ahí sí De Gaulle hubiera conocido a Leire, madre mía. ¿Qué habría pensado? ¿Qué conversación hubieran tenido? ¿Verdad? Sí. Es decir, las ideas, los principios, una concepción moral de la sociedad y del individuo. Incluso me atrevería a decir una visión antropológica, pues seria, sólida, y acompañada, pues naturalmente, de la acción. ¿En qué consiste la acción en política? En aplicar medidas concretas a sectores concretos, la fiscalidad, la educación, la sanidad, y también en algo que los políticos a veces olvidan, ¿no? Las democracias son regímenes de opinión. Y entonces una parte fundamental de la labor del político es convencer. Por eso el político que husmea las encuestas y adapta su oferta a lo que dice la encuesta, ese no es un buen político, es un oportunista. Exactamente. En cambio, el político de verdad, el de raza, el líder, el mejor, más noble sentido de la palabra, mira la encuesta para saber lo que la gente piensa, porque esto hay que saberlo, pero con su palabra, con su acción, con su capacidad de razonar, convence a la gente y hace que la gente cambie de opinión. Ese es el líder. Para lo cual hace falta una serie de, ¿cómo decir?, cualidades que no son solo técnicas, sino también son morales y sobre todo culturales, intelectuales. ¿Sabe usted dónde hay en España una escuela de liderazgo que procura dar todos esos instrumentos al mismo tiempo? Vamos a poner las imágenes, que seguro que a Miguel Ángel Quintana Paz le suena mucho. A ver, ¿cuál? La promo, sí, la tenemos ahí, la promo, sí, venga, vamos. No soy yo, bueno, yo también, pero hay más cosas aquí. Eres nuestra mejor expresión. Aquí no arranca, venga, hombre, que arranque. Dale la manivela a la otra manivela, Raquel, a la de la derecha. Vroom. Da igual, vale exactamente lo mismo. ISEP, que tenemos el curso abierto. Lo hacemos más artesanal. Conecta muy bien con lo que estábamos hablando, efectivamente. Claro. O sea, porque si estamos en un nuevo mundo, estabais destacando mucho que es que hay ideas muy contrapuestas allí. Claro, sobre todo si os fijáis, hay ideas contrapuestas según los viejos esquemas. Según un esquema en el cual lo más importante es cuánto ocupa de la economía el Estado, cuánto ocupa, si tiene que ser más el Estado. Ahí es verdad que Milei y Le Pen son bastante distintos. Pero ese es el problema clave de nuestra época, es el más importante, es el que define toda la política, ese es el problema que lo definía en la Guerra Fría. No es ahora. Estamos en un mundo nuevo, en el cual los problemas tienen más que ver con esto, por ejemplo, con ¿tengo yo capacidad desde un país para hacer lo que queremos hacer
porque somos soberanos y hemos decidido esto, o no importa lo que decidamos en un país y tenemos que estar en manos de élites lejanas que ya han decidido por nosotros. Ese es el debate de nuestro tiempo y ese es un debate muy nuevo y por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? De nuevo lo que estábamos diciendo, conocimiento, ideas, formación, diálogo, y para eso se creó ISEP, para tener un espacio precisamente en el cual, formándonos en todas las áreas que son necesarias para abordar esos retos tan novedosos, ¿qué implican? Buena pregunta. Pues implican historia, por ejemplo, conocer bien tu historia, y para eso, por ejemplo, te tenemos a ti, ¿no?, como uno de los profesores de historia, que ayuda a los alumnos pues eso, a comprender bien la historia de España y a saber exactamente dónde estamos. ¿Qué necesitamos? Filosofía, que es el área donde me integro yo y muchas más personas, claro, pero necesitamos conocer también el pensamiento, necesitamos conocer la geopolítica de nuestro tiempo, necesitamos conocer el derecho, y ahí tenemos a Ignacio, por cierto, dirigiendo esa área y luego también dando algunas de sus clases, claro. Necesitamos también la economía, y luego necesitamos herramientas, es que coincido con lo que estábamos hablando antes, es decir, esas ideas luego hay que ser capaz también de transmitirlas a la sociedad, y para eso hay que entrenarnos fundamentalmente en dos cosas: capacidad de gestión, tenemos toda un área dedicada a formar a la gente en capacidad de gestión, y comunicación, capacidad de comunicar las ideas, de ser convincente, de que se expandan a tu alrededor. Si alguien cree que necesita esto, comprender el nuevo mundo que hay, desde todas estas áreas, filosofía, historia, derecho, y a la vez ser capaz de actuar, sea joven o sea mayor, por cierto, que esto es muy importante, parece que está dirigido solamente a los jóvenes, y es muy verdad que es importantísimo que los jóvenes se formen, porque además este va a ser su mundo, y es su mundo y no tiene sentido que les sigan formando en otros sitios según un mundo pretérito. Es importantísimo, y obviamente tenemos un programa para personas más jóvenes, 20 y tantos, 30 y algo, que obviamente pues van a estar formados en nuestro programa de liderazgo y gobierno y van a aprender a gestionar todo esto, pero a lo mejor alguien dice, bueno, yo ya tengo mi trabajo, yo ya tengo mi vida profesional resuelta, pero quiero aprender eso porque quiero conocer el mundo en el que estoy y en la medida de mis posibilidades quiero aplicarlo. Pues personas de 30 y más, o sea, 30 y muchos, 40, 50, 60, 70, que quieran, es muy bonito, aprender por aprender, el saber por el saber, también tenemos programas para ellos, que es nuestro programa ejecutivo de liderazgo y gobierno. En general, esa es la formación que damos, una formación realmente para un mundo en el cual no podemos abordar según esquemas viejos. O sea, podemos hacerlo, pero haremos el ridículo. ¿Y la noticia cuál es? Pues que está abierto el plazo de inscripción. Así que hay que llamar. El plazo de inscripción, o sea, la inscripción, esto no es apuntarse ya. Se pone mucho cuidado en elegir a la gente que entra. Entonces hay que llamar, hay una entrevista previa. Hay una entrevista previa porque es muy importante. Esto también es una convicción que, por otra parte, yo creo que en cualquier nivel educativo todos lo vemos claro, pero ya por fin lo han visto claro también muchos gestores universitarios. Es tan importante o más el grupo con el que estás que los profesores que tienes. La comunidad que creas. Claro. Esto en Estados Unidos hay profesores que dan en universidades pequeñitas de cualquier estado y luego en las grandes universidades de renombre, que ahora están wokizadas y quizás no son tan buenas. Dan en unas y en otras. ¿Cuál es la diferencia? No el profesor, los profesores están prácticamente los mismos en unas y otras. La diferencia es el contexto en el que estás. Y por eso nos interesa que el grupo de alumnos, tanto jóvenes, sean parecidos, tengan una inquietud por el mundo actual, tengan una capacidad de eso, de integrarse en un grupo, de colaborar con los demás, tengan un hambre. Luego son muy distintos, porque el hambre, pues lógicamente, tenemos gente que viene del mundo del derecho y gente que viene del mundo de la economía. O de la tenemos medicina, gente que viene del mundo de la filosofía y gente que viene que son médicos. O sea que luego realmente, obviamente, desde el punto de vista profesional, el campo es muy amplio. No es ese el criterio de selección. El criterio de selección es una persona que realmente está interesada por conocer el mundo actual, bueno, y que está dispuesta a trabajar, porque es un curso que dura todo el año. Este plazo de inscripción hemos de decir que es ya para el curso próximo, lógicamente, empezaremos en octubre próximo y abarcaríamos hasta junio jornadas todas las semanas. Son 360 horas en el caso de los jóvenes, o sea que son todos los viernes por la tarde, 4 horas, los sábados por la mañana, otras 4 horas, que también implica un compromiso. A mí me parece admirable realmente una persona joven que dedica la mitad de sus fines de semana de todo un año a comprender el mundo en el que está. ¿Y sabe usted qué es lo mejor? Que luego muchos repiten para el año siguiente en otro ciclo. Correcto, sí. Es verdad, esto ahora, como estamos promocionando a los que lo desconocen, no es tan importante, pero que sepan que si les gusta mucho y quieren seguir un año más, hay mucha gente como ustedes que también ha querido seguir un año más y tenemos un curso más. Pero incluso y si luego quieren seguir otro más, pues también hay otro ciclo. O sea, tenemos programas para todos porque realmente esto no estaba pensado originalmente, fue realmente una demanda. Igual que la demanda, por cierto, fue también la de gente, inicialmente estaba pensado para jóvenes, gente que no respondía a ese perfil de jóvenes y llegaban tantos que dijimos, oye, ¿por qué no creamos un programa así? Bueno, pues ahora tenemos tantos como en el otro.
Isep, es eso. Y ya me pregunté. Le van a atender con más con toda la mayoría. 6, 48, 25, 97, 18. Alejo da clase ahí también. Sí, en geopolítica. ¿No? Política. Y después tiene un aspecto humanitario, que es rescatar a los jóvenes del sistema educativo socialista. Y lo agradecer una barbaridad. Entonces, claro, no, este es un... Claro. A esto se dedica los primeros días, ¿no? Somos en ese plano es casi una ONG, ¿no? No, sí, pero sí que es verdad que es verdad que los que vienen son ya personas que al menos han captado una cosa, tienen el hambre de conocimiento de que no les ha satisfecho lo anterior, porque si no, no vendrían aquí. Y eso es lo fundamental en el ámbito del trabajo. Señores, a la publicidad. Aquí hay que hablar de la cloaca y hay que empezar ya. Son las 22:39, 21:39 en Canarias. La penúltima noticia, le decía, es la que publicaba Libertad Digital, de los audios que demuestran que también querían ir a por la juez Viedma, el caso del hermanísimo. La última es que acaba de decir Aznar que lo de la moción de censura él no lo ve. Uli, a la vuelta lo vemos. 22:44, 21:44 en Canarias. Vamos contando lo penúltimo, porque nunca será lo último, pero para que se haga usted una idea de hasta dónde está llegando el nivel de eso que está usted pensando, de la basura. Dejémoslo ahí. La impresión general es que esto les ha estallado en la cara, absolutamente. ¿Por qué? Pues seguramente porque hay tantos hilos que ahora mismo están algunos pensando cómo conseguir eludir la suerte de los otros. Y a partir de aquí empieza la guerra de todos contra todos, veremos, porque nunca se sabe. Pero bueno, ¿lo último qué es? Pues lo último es lo que íbamos contando anoche aquí a medida que avanzaba el programa sobre esas declaraciones al Confidencial de uno de los implicados sobre la responsabilidad directa, de liderazgo de Pedro Sánchez en toda la trama contra la UCO. Esta es la historia. Pedro Sánchez y Santos Cerdán son los que dirigen la trama para desprestigiar a todo aquel que va contra el sanchismo. Así de claro lo deja Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros de Ferraz que participó en las reuniones con Alejandro Hamlin y Leire Díez. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Dolcet, procesado en la Audiencia Nacional por un fraude con las subvenciones públicas, lleva años colaborando con las cloacas del PSOE y ahora es contundente contra el partido. Asegura que la maquinaria de desinformación y propaganda de Ferraz fue puesta en marcha por orden explícita de Pedro Sánchez. Sin embargo, el PSOE sigue desmarcándose de los audios y de la propia Leire Díez, a pesar de que seguimos conociendo nuevas informaciones. Eso sí, Pedro Sánchez todavía no ha salido al paso. Además, según detalla El Mundo, Leire Díez, ahora calificada por muchos como la fontanera del PSOE, pidió al comandante Rubén Villalba silenciar a Víctor de Aldama. Supuestamente le habría pedido ayuda para evitar que el comisionista siguiera tirando de la manta y revelando información comprometida de altos cargos socialistas. Es interesante porque a partir de aquí se han sucedido las declaraciones, etcétera, de unos y de otros. Pérez Dolcet en concreto ha hecho circular una nota explicativa, la tiene usted en el Telegram de Julio Ariza, donde viene a decir, bueno, es que esto en realidad, que es de una conversación de hace mucho tiempo, venía a cuento de otra cosa, venía a cuento de lo suyo. Él tiene su propio problema, que es lo que le hace entrar en contacto con esta gente. Claro, no dice que no sea verdad lo que ha contado, es exactamente eso. Lo que pasa es que desde su punto de vista, la importancia de esa conversación estribaba en otro asunto. ¿Por qué subrayo esto? Por eso que le decía de cuando los diferentes tentáculos empiezan a pelearse unos contra otros. Pérez Dolcet no está aquí para hacerle la campaña a nadie. Él está para defender lo suyo, que lo tiene muy complicado. Y dentro de todo eso te vas metiendo en un mundillo en el que ya no controlas nada. Y empiezan a aparecer por ahí otro género de cosas. Por eso hemos preparado un brevísimo trabajo y enseguida empezamos con el debate sobre la cuestión, sobre quién es quién en esta trama. Vamos a ver, quién es quién en esta pequeña parte de la trama, para que sepa usted ante quiénes estamos y qué es lo que representa cada cual. Es decir, aquí no estamos ante una operación de alguien que en un despacho de Ferraz, fumándose un puro o sin fumarse, no sé, dice, vamos a organizar una... Es muchísimo más complicado todo. Están superponiéndose diferentes tramas corruptas unas sobre otras y cada una para diferentes cuestiones. Hoy ha salido el asunto de la juez de Badajoz, que hasta ahora no formaba parte de esto, pues también.
¿Quién es quién aquí? Informe Gutiérrez. ¿Quién forma parte de la cloaca del Partido Socialista? La primera es la fontanera jefe Leire Díaz, la que se disponía a acabar con el jefe de la UCO. El PSOE sostiene que no tiene ningún tipo de vinculación con la dirección del partido y que se trata de una simple militante. Lo cierto es que ha estado vinculada a la formación desde los años 90. Fue concejal y teniente de alcalde en el ayuntamiento de Vega de Pas, en Cantabria. También desempeñó en esos mismos años la función de vicepresidente de la Mancomunidad Valles Pasiegos. Ya en 2017, Díez apoyó a Sánchez en su retorno a la Secretaría General del PSOE y este se lo recompensó con el puesto de jefa de comunicación de la empresa pública Enusa, de 2018 a 2021. Posteriormente pasó a ser directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. Es la mano derecha de Santos Cerdán, que lo es a su vez del presidente del gobierno. Su estrecha relación con el PSOE viene también acreditada por las innumerables fotografías con la cúpula de la formación. El segundo fontanero es el abogado Jacobo Teijelo. También niega ningún tipo de vínculo con el PSOE y afirma que solo participó como letrado. Si nos remontamos a los años 90, le encontramos como abogado defensor de Exuperancia Rapú, en el caso de extorsión por el vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, que estaba investigando el caso de los GAL de Felipe González. El tercer fontanero es Javier Pérez Dolcet, empresario que fue detenido en el año 17 por desvío de 70 millones de subvenciones públicas tras la quiebra de su empresa. El juicio está pendiente aún. Fue señalado por el propio Aldama como fontanero socialista y en el audio se le escucha ofrecer un acuerdo con Fiscalía y con la Abogacía del Estado a Hamlin, del que hablaremos más adelante. Dolcet señaló a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán como los líderes de esta operación contra la UCO. Dolcet también buscaba información del fiscal José Grinda, ya que este es el que le investigó sobre el fraude en la subvención. Luego está el empresario Alejandro Hamlin, que debía aportar información comprometedora sobre la UCO y sobre Víctor de Aldama a cambio de un pacto con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado para evitar un mayor castigo por el fraude en el IVA de los hidrocarburos de más de 156 millones de euros. Así se las gasta la mafia socialista. ¿Se ha hecho usted un lío? Pues imagínese a Santos Cerdán. Claro, o sea, aquí estás tratando de manejar varios platos al mismo tiempo, cada uno de ellos quiere seguir su propia dinámica, tú te crees que eres muy listo y al final solo eres Santos Cerdán. Y ¡prum! ¿Qué es lo que está pasando? Me da a mí la impresión, Alejo. Sí, lo que pasa es que a medida que van saliendo cosas, vamos a ver, hemos llegado a una situación límite ya, ¿no? Es decir, el nivel, el grado de descomposición del sistema y de la degradación institucional es de tal magnitud, el olor es tan fétido, ¿no?, que yo creo que la sociedad española está entre desmoralizada, desconcertada y desorientada, ¿no? Entonces, no sé, yo veo las encuestas y veo que el PSOE todavía le asignan 115 diputados y me parece asombroso, ¿no? Es decir, que este es un dato que los partidos llamados a configurar la alternativa, esperemos que a no muy largo plazo, deben tener presente el material sobre el que operan, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decíamos hace un momento, ¿no?, que tienen que multiplicar su capacidad de convicción. Y desde luego, si los dos partidos que van a ser las dos columnas sobre las que se sostenga la alternativa y la nueva etapa que todos estamos esperando, ¿no? Vamos a ver, si la imagen que proyectan es que están permanentemente a la greña, eso de cara al electorado es muy negativo, porque la gente se desincentiva, ¿no? Entonces yo hace tiempo que recomiendo que entre el PP y Vox, por supuesto, los proyectos tienen diferencias, algunas sustantivas, ¿no?, pero tienen que transmitir, que la gente tenga la percepción de que dentro de estos proyectos que tienen diferencias bien marcadas,
no hay una incompatibilidad absoluta, porque es que si no, como digo, la gente se desmoraliza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberían hacer un esfuerzo por tener una relación correcta, digamos, cortés, ¿no? Y eso cada uno que defienda lo suyo, ¿no? Pero sin esta sensación de que son enemigos a la greña, ¿no? Yo creo que eso no es... Yo quería plantear, como usted sabe, el debate por lo que estaba pasando el tema de la corrupción, pero Alejo quiere ir directamente a la cuestión que tenemos preparada para el final, así que allá él. Ahora tiene que contestarte Ignacio. Perdón, naturalmente. Sí. Claro. Alejo, vamos a ver. Lo que pasa, ¿quién legitima al Partido Socialista? ¿Quién le está legitimando? El Partido Popular. Por eso nosotros denunciamos esa cuestión. ¿No es un pacto en Bruselas? ¿No ha estado constantemente durante la legislatura Feijóo ofreciendo pactos, y de hecho ha llegado con Sánchez, en un contexto brutal? Nosotros llevamos un lustro denunciando la criminalidad del Partido Socialista y del Gobierno. Y el Partido Popular lo que hacía es legitimarle, ofrecer pactos, llegar a acuerdos. Son pacto en Bruselas. Hombre, son cómplices de las políticas. Precisamente decías al principio de tu exposición que las encuestas dan muchísimos escaños al Partido Socialista. En nuestra opinión, porque no se combate al Partido Socialista y las ideas y la ideología socialista. No se está combatiendo. El Partido Popular quiere prácticamente heredar, como fruta madura que cae, el gobierno. Y lo que hacer es dar la batalla todos los días en el Congreso de los Diputados, todos los días también en las calles, en los medios de comunicación. Y no lo ha hecho en ningún momento de la legislatura el Partido Popular. Por eso nosotros lo denunciamos una y otra vez. Claro, es que no se puede decir como una estafa, decir, no, nosotros nos presentamos como una alternativa al Partido Socialista. Y dices, bueno, ya, pero ¿dónde están tus principios? ¿Dónde están tus convicciones? Sí. ¿Dónde está la lucha constante contra el Partido Socialista? Y eso crea un ambiente social en los medios de comunicación y en la calle donde al final dices, pues no se genera ilusión. Ya también has apuntado esa cuestión. Nosotros pensamos que lo mejor de España está por venir. España tiene unos funcionarios estupendos, unos trabajadores y unos empresarios tremendos, un potencial brutal. El problema es que hay una parte de la clase política, el Partido Popular y el Partido Socialista, que están confabulados en no cambiar las cosas. Y nosotros hemos venido, como bien sabes tú, Alejo, a cambiar las cosas, a un giro de 180 grados en la política española. Por supuesto, para volver otra vez a revitalizar España, dar ilusión a todos los españoles, infundir esa ilusión que es muy importante. Pero, hombre, lo que hay que hacer es combatir en política. No se puede aceptar todos los postulados del Partido Socialista, porque además el Partido Popular muchas veces en campaña dice, voy a derogar tal, pero si luego nunca deroga nada. Tú lo sabes también perfectamente. Por eso denunciamos esa actitud una y otra vez del Partido Popular y nosotros sí que nos presentamos como alternativa social y patriótica de España delante de todos los españoles. Miguel Ángel, Óscar. Hay una tesis de fondo que creo que justifica, que explica un poco el comportamiento del PP respecto a Vox. Es una tesis que prácticamente ha estado siempre ahí, pero sobre todo ha estado especialmente vigorosa desde las últimas elecciones, ¿no? En julio del 23. La tesis es algo así como, si Vox no existiera, el PP tendría todos los votos de Vox y más, probablemente, y por lo tanto ganaría Sánchez de verdad. No como en las últimas elecciones, que le gana, pero no tiene mayoría absoluta. Vox es lo que estorba la victoria contra Sánchez. Esto lo dicen del PP, bueno, pues prácticamente cada día. Esta tesis tiene una gran suerte y es que hace una afirmación de hecho. Dice, si, pone un condicional, si Vox no existiera, pues los votos de Vox irían al PP y por lo tanto tendríamos muchos más. Y por lo tanto se puede comprobar. Y se puede comprobar si eso es así. Y ha habido gente que lo ha comprobado. Jesús Fernández Villaverde, que ahora está especialmente activo, es un estudioso, es un economista que está en la Universidad de Pensilvania, de inmenso prestigio, está en Estados Unidos, pero ahora está especialmente activo en asuntos españoles, ¿no? Dada la situación, habla más que de costumbre. Y hace ya 2 años, justamente cuando hubo estas elecciones, él presentó un artículo, junto con otro compañero, un artículo para ver si esta tesis era verdad. Demostró que es falsa. Es falsa. Hay gente que vota a Vox, que nunca ha votado al PP, que no volverá a votar al PP, que a lo mejor algunos de ellos vienen de la abstención, o será gente que no votaba a nadie. Es decir, el electorado de Vox ya no es solo que sea... O sea, no es solo, como tú decías, Alejo, Vox y PP son 2 proyectos distintos. Yo creo que eso lo ve todo el mundo. El electorado es también muy distinto ya. No son 2 electorados símiles. Y por lo tanto, insisto, según este artículo, que ya digo, es comprobable, y si alguien escribe otro artículo que lo refute, estará muy bien, pero de momento es la información que tenemos. La posibilidad que tenemos de
Lo que en el otro lado sí que se ha configurado como una coalición de hecho, que es lo que estábamos hablando, es decir, una especie de frente populismo en el cual el PSOE, todas las izquierdas más radicales, todos los que quieren destruir España, todos esos están juntos. Y incluso en esta situación del PSOE siguen juntos. Bueno, hay que aceptar que ellos sí que tienen una unión muy firme. Bueno, pues para vencer eso no se trata de eliminar a Vox, que es el sueño dorado del PP, sino que de lo que se trata es de que Vox consigue votos que el PP no conseguiría y por eso el monto total es mayor. Claro, a partir de esto ya podemos sacar esta conclusión, es decir, si toda la acción del PP va para que Vox desaparezca del mapa, ya está equivocada, pero es que está equivocada no en que no nos guste o que sea inmoral, no, está equivocada en que es que el objetivo que pretende sería un error para España y sería un fracaso. Vox, que obviamente quiere sobrevivir y quiere no solo sobrevivir, sino crecer y pujar, en este sentido es más, corresponde más a los actos, a los hechos, a lo que sabemos. Es verdad, Vox aporta a día de hoy cosas que el PP jamás aportaría en la lucha contra la izquierda mundial, contra el progresismo actual, contra el wokismo y concretamente con esa deformidad especial que nos ha tocado a los españoles, que es Pedro Sánchez y el PSOE. Entonces, yo a partir de ahí, por lo tanto, ¿acuerdos entre el PP y el PSOE? Sí, siempre, entre el PP, los habituales son entre el PP y el PSOE, y son muchos. ¿Acuerdos o una cierta trato gentil entre el PP y Vox? Sí, en la medida en que el PP se le vaya de la cabeza este absurdo de que es que en realidad solo quiere eliminar a Vox como primer paso para luego ya poder de ser la alternativa al PSOE, que es que claro, luego encima como no quiere ser verdaderamente alternativa, sino simplemente ocupar su sillón, pues claro, le interesa que la discusión sea otra, que Vox que malo, que Vox que ultraizquierdista, que ultraderechista y todo esto. Bueno, yo el otro día estaba dando una charla y en el coloquio, que fue muy interesante, una señora me dijo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, que viene a ser más o menos lo que dices tú, Miguel Ángel. Pero me dice, soy votante del PP, estaba con su marido, soy votante del PP y yo quiero dejar de votarlo, pero no puedo. Es decir, hay una patología en el votante del Partido Popular. Hay una patología, es decir, pero igual que hay gente que es cerril a la hora de seguir votando a un partido que le ignora, hay gente que es cerril a la hora de no votar al Partido Popular y que no se enmarca en el espectro o en el segmento habitual de la izquierda. Es que es mi caso. Yo hace muchos años estuve en el Partido Popular, pero quizás por eso, porque conoces y porque no deja de decepcionar y porque te das cuenta de que no van a ningún lado. Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que están haciendo desde hace ya años el Partido Popular, desde que llegó Sánchez? Blanquear al Partido Socialista, diciendo que hay un PSOE bueno y un PSOE malo, que es el de Sánchez, y que si se va Sánchez va a volver el PSOE bueno. Eso va en la línea de lo que decía Ignacio, es legitimar, es blanquear y sobre todo es dar alas al enemigo. Es decir, entonces, creo que no entienden o no quieren entender de qué va esto, ¿no? Es decir, Miguel Ángel los ponía muy bien al principio, no podemos movernos por las coordenadas tradicionales, es otra cosa. Hay una transversalidad que representa a Vox y lo que se busca es otra cosa. Lo que anhela la gente joven, sobre todo, que es la que se está incorporando a votar y vota a Vox, no puede ceñirse a lo que aspira el Partido Popular, que es simplemente a llegar al gobierno, que no tocar poder, sino tocar gobierno para no cambiar absolutamente nada. Es decir, es que si llega Feijóo, ¿cuántas veces nos pasa que nos equivocamos a la hora de hablar de Feijóo, de Rajoy? ¿Por qué? Porque nuestro consciente no es que nos traicione, nos confirma que ambos son iguales, son idénticos, tienen las mismas siglas, lo único que cambia es el nombre, pero son exactamente lo mismo. Yo lo veo así, es decir, se conforman con una parte de la tarta del poder y no se dan cuenta de que las izquierdas, ahora mismo los separatistas, no quieren concederles ni siquiera las últimas migajas de la tarta. Y ese es el error, ¿no? Tú decías también, Alejo, que las encuestas, pues hombre, siguen concediendo muchos escaños al PSOE. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que pensarlo. Si analizamos un poquito esto, vemos que el PSOE se ha comido las extremas izquierdas. Es decir, que tradicionalmente pudieron tener unos 20, después llegó Podemos, llegaron a los 60, es decir, también con Yolanda Díaz han tenido muchos, es decir, pero se las han comido literalmente. Es decir, las cosas no van bien para las izquierdas. Ahora bien, bueno, yo soy escéptico también en relación con un gobierno PP y Vox, porque el PP sigue avergonzándose de Vox constantemente. Es decir, ya no es tan ingenuo decir, oye, es que líbrenme ustedes de la extrema derecha, dirigiéndose a Junts y a PNV, pero siguen avergonzándose ellos. Y efectivamente, como bien decía Miguel Ángel, si no existiera Vox, al PP no le iría mejor. Es decir, porque yo precisamente igual me quedaba en casa, porque estaba harto de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿A cuánta gente decepcionó a Rajoy? ¿Cuánta gente votó a Rajoy tapándose la nariz
¿Y qué hizo? No hizo absolutamente nada con una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se la había prestado muchísima gente para que cambiara el status quo que había impuesto Zapatero. Y lo que hizo es simplemente mantener lo que había, decelerarlo un poquito para que llegara esta bestia y siguiera dando caña a la revolución. Y cada vez esto es más insostenible. Y en relación con lo que decíais, Sánchez no se va a ir si no lo echan. Bueno, está claro que aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Así que, por seguir el debate que había, veo que la trama de corrupción os importa un bledo a todos. Sin embargo, como en esta discusión la tenéis perennemente y va a ser la misma hasta el final del programa, yo voy metido un poco de información, más que nada para que la gente no se sienta metido como un hámster, ¿verdad? En la rueda. Entonces, le puedo contar otra cosa más, otra cosa nueva, que está apareciendo ahora también, sobre el papel de Leire Díaz dentro del conjunto del PSOE. Es un personaje francamente interesante. Lo penúltimo que es, verá usted. Hace unos meses comparecía en la comisión de la Operación Cataluña del Congreso un señor venezolano que se llama Nervis Villalobos, que era uno de los responsables de PDVSA, la empresa de petróleos, en la época de Chávez, y que estaba aquí metido por Chávez, y que estaba aquí metido por un... Y Leire Díaz fue a verle con otros dos señores, para que, entre otros Dorset, para que hablara en el Congreso contra el juez Peinado, que es el que lleva el caso de Begoña. ¿Para qué? Pues para hacer una campaña contra Peinado. Y así va efectivamente al Congreso este señor Villalobos, a esta Operación Cataluña, a petición del PSOE, para hablar en los términos que Leire había pactado con este caballero. ¿Por qué es importante esto? Pues porque demuestra hasta qué punto aquí estamos ante una especie de estructura paralela del Partido Socialista que, al margen del primer plano de la escena, se dedica a este tipo de cosas. Y es francamente interesante que poco después de la reunión, que tuvo lugar, por cierto, en La Moraleja, aquí cerca, en Madrid, quiero decir, efectivamente el PSOE le llamara para declarar donde declaró. Estamos ante una trama, evidentemente, pero tiene un montón de hilos. Es decir, a este señor le llaman porque le ha procesado Peinado por un asunto, y de hecho lo tuvo en la cárcel, por un asunto de petróleos. ¿Qué tiene que ver con la trama del PSOE? En realidad nada, que sepamos, pero entra dentro y va a cascar, claro. Y como él se sienta amenazado, volverá a hablar. Y así se va liando una bola en la que hay un montón de elementos, y la impresión es que ahora mismo cada uno está tirando para su lado. Vamos a ver, vosotros todos conocéis el dicho popular, con estos bueyes hemos de arar, ¿no? Bien, entonces yo hace 11 años que no milito en ningún partido, me fui del PP en su momento precisamente porque no soportaba, o sea, la etapa Rajoy-Soraya fue superior a mis fuerzas, lo confieso, y me fui, ¿no? Y bueno, la etapa inicial de Vox, pues ahí contribuye pues, a constituir lo que yo tenía en mente y otros, que era un partido liberal conservador, pero en serio, ¿no? Lo que no era el PP. Bien. Entonces, vamos a ver. Yo creo que en el PP hay gente que es consciente de lo que estamos diciendo. Es decir, que el PP ha tenido una trayectoria que ha motivado el nacimiento de Vox. Es decir, yo siempre digo que Vox lo creó Rajoy. O sea, Vox lo creó Rajoy. Es decir, Rajoy generó tal indignación y tal decepción en una serie de gente del centro derecha o del espacio liberal conservador que se creó un partido que fue fruto de ese rechazo a la indolencia, a la pasividad de la etapa Rajoy, ¿no? Entonces yo creo que en el PP hay gente que es consciente de eso. Me consta que hay gente que es consciente de eso. Entonces, desde lo que se llama la sociedad civil, yo creo que lo que tenemos que hacer, los que no tenemos adscripción partidista, y estamos de acuerdo en que para España es una absoluta prioridad sacar a Sánchez de la Moncloa, pero no por razones estrictamente políticas o morales,
es una cuestión de supervivencia nacional. Es decir, Sánchez, si Sánchez siguiera otra legislatura, España dejaría de existir. No es que fuera más pobre o tal, no, dejaría, dice, sería como Venezuela, no, dejaría de existir. Entonces, claro, ante un panorama de esta gravedad, pues una amenaza existencial, pues tenemos que recurrir a lo que tenemos. Y lo que tenemos es al PP y a Vox. Entonces, hay que procurar que el PP sea consciente de que esta manía de la institucionalidad y del sentido de Estado y de que eso no opera. Me alegro de que me haga usted esta pregunta. Ya que estamos, voy a jugar yo también a vuestro juego, luego volveremos a hablar de corrupción, porque hoy en la Asamblea de Extremadura ha pasado una cosa que creo que retrata perfectamente lo que está diciendo Alejo. Creo que podemos irnos, por favor, Raquel, al último tema, donde está lo de Gallardo y lo que ha ocurrido cuando ha ido Gallardo, el jeta por antonomasia, a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. Vamos a ver las imágenes. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. Ruego a sus señorías permanezcan de pie durante la celebración. Don Miguel Ángel Gallardo Miranda puede acceder a la sesión. Y cuando este caballero, que ha sido una auténtica vergüenza lo que ha pasado, ha tomado posesión, los de Vox se han ido, pero los del PP se han quedado. Perdón. Y luego se han enzarzado en una polémica absurda la señora Guardiola, o sea, la presidenta, y el señor Gallardo. ¿Por qué el PP se enzarza en una discusión con el señor Gallardo? Por la institucionalidad. No ha entendido que un sujeto que hace dimitir a 5 tíos delante, tíos, tías y tías, delante de él para hacerse diputado, para escaparse de un juzgado, no puedes aceptarlo como un interlocutor institucional. Es que no puedes, es que tienes que poner un límite. Hay un límite para la cortesía institucional. Y si el otro lo rompe, tú no puedes seguirle el juego. Y el PP se lo sigue, porque está dentro de ese marco mental. Y es un verdadero problema. Y no teníais que haberme sacado el tema, porque al final acabo hablando yo y mira que os he dejado hablar con tranquilidad. Bueno, ahora hay que hacer la publi, que son ya y 11. Así que hacemos la pausa, la culpa es vuestra. Vamos a la publi y a la vuelta ya seguirán ellos hablando de sus cosas. Bueno, seguimos metiendo elementos dentro para que usted vaya viendo lo que va pasando. Y una cosa importante es lo de Marlaska, la posición en la que queda el ministro del Interior. Yo me pregunto con qué cara magistrados como Margarita Robles o Marlaska pueden volver un día a la carrera. Evidentemente no volverán. Pero lo que está pasando es asombroso. El caso de Marlaska particularmente por la cuestión de la UCO. Lo que pasa al Interior algún día lo sabremos, supongo yo. Pero pasan cosas muy raras. Y quiero recordar el suicidio de un responsable de prensa hace unos cuantos meses en el propio ministerio. Están pasando cosas que no son normales. El otro día teníamos el cese del número 2. ¿Lo vemos? ¿Vemos cómo está el asunto en Marlaska? Vamos. Si uno tira de hemeroteca, no son pocos los escándalos que rodean a Marlaska, sobre todo con la Guardia Civil. Ahora mismo, su silencio estrangula a la UCO, amenazada por el PSOE según las últimas informaciones. Y donde ya se ha cobrado una víctima, su número 2, pero para el ministro de Interior esto no parece nuevo. En 2020 cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por no informar sobre una investigación relacionada con el 8M, en pleno COVID. La Audiencia Nacional lo declaró ilegal. 2 años más tarde desmanteló Oconsur, una unidad de élite de la Benemérita encargada de la lucha contra el narcotráfico en el sur. Un centenar de agentes, toneladas de drogas incautadas y miles de personas detenidas. Un balance insuficiente para Marlaska, que no se movió por el cierre del grupo tras pruebas falsas de la Policía Nacional. Años más tarde, el asesinato de 2 guardias civiles embestidos por una gran narcolancha, ellos en una pequeña Zodiac.
Llegó lo que tantos alertaban, un ministro que esquiva los reproches de guardias civiles por falta de medios en las fronteras, las críticas por los coqueteos con Bildu y los acercamientos a presos de ETA, la banda terrorista que mató a 230 guardias civiles. Sobre las razones de la dimisión, que fue anteayer, si no me equivoco, del número 2 de Interior, se ha especulado mucho y podría poner la lista de las causas que se han aducido, muchas de ellas son contradictorias, así que diremos poco. Pero en medios beneméritos, por ejemplo, se insiste mucho en que el cese del anterior director adjunto operativo se debió a que él no informó al gobierno de las pesquisas judiciales que afectaban al entorno del gobierno. Exactamente igual que con Pérez de los Cobos, es que no puede informar de eso, claro, pero ellos se ve que tienen otro concepto. Claro, ¿quién queda aquí en entredicho? A ojos del gobierno, Marlaska, y a ojos de todo el mundo, Marlaska. Y a ojos de Marlaska, Marlaska mismo, imagino que se mirará en el espejo por la mañana y pensará, ¿por qué todo el mundo me mira mal, incluso yo, a mí mismo, ¿no? Pero es evidente que aquí algo pasa al interior que no es normal. Y hay que recordar lo que pasó con el responsable de la UDF en Madrid y su chalet empapelado con billetes. A mí lo que me impresionó mucho es cuando se filtraron los audios de la noche trágica de Barbate, cuando los mandos, hay un mando que dice, cuando le informan de que hay unas narcolanchas potentes de los narcos en el puerto y que la Guardia Civil tiene una Zodiac de 6 metros, ¿no? Dice esta frase: que salgan al agua y que hagan lo que puedan. Sí, señor. Entonces, este mando, supongo que habrá sido expedientado y... O lo habrán mandado a una embajada. Como o lo habrán mandado a una embajada. Claro. ¿Cómo se puede mandar a la muerte de esa forma deliberada y cruel? Porque vamos, una cosa es el heroísmo y la Guardia Civil a lo largo de su historia ha dado muchas muestras de heroísmo, pero una cosa es el heroísmo y otra cosa es el suicidio. Entonces, tú no puedes mandarles a la muerte. Entonces, yo de ese mando no sé lo que habrá sido de él, pero desde luego merecería que se le abra un expediente y le expulsen del cuerpo. Yo tampoco sé lo que ha sido de él, pero la lancha donde murieron estos dos guardias ha estado tal cual puesta delante de todos ellos, todos estos meses, destrozada y ensangrentada, y no ha dado orden Marlaska de retirarla hasta que ha llegado una comisión del Parlamento Europeo, que fue eso con Mireia Borràs, fue anteayer, me parece, o el lunes. Este es el percal, claro. No, la verdad es que, a ver, una cosa es un gobierno más de izquierdas, más de derechas, más socialdemócrata, más liberal. Todo esto forma parte de la política democrática normal y del pluralismo político en Occidente, ¿no? Pero el grado de vileza al que ha llegado este gobierno es que es algo inaudito. Y entonces la sociedad española no es consciente de esta charca maloliente en la que estamos, ¿no? Entonces, o por lo menos una parte de la sociedad española. En parte porque es delincuencial y como todo lo delincuencial está oculto. Claro, pero bueno, entonces lo que el PP ha de comprender es que tenemos una prioridad como nación, no como partido ni como tal, no, como nación, como cuando nos invadieron los franceses o cuando los árabes conquistaron España, el reino visigodo, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que nos podemos quedar sin España. Entonces, hay que sacar a Sánchez de la Moncloa por una cuestión de supervivencia nacional. Entonces el PP, yo se lo digo, es que tenéis que ser conscientes de que no estamos en una situación normal. No os comportéis con normalidad. Adaptad vuestro discurso, vuestras propuestas, incluso vuestro lenguaje corporal, vuestro tono de voz, vuestra expresión facial a la gravedad de la situación, porque el español que os ve piensa, bueno, pues
no sé, pues esto parece que va... Ya escapará, ¿no? Va tirando, ¿no? Entonces yo se lo he dicho, es que despertad, o sea, esto es algo anómalo. No os podéis comportar con business as usual si la situación es anómala. Se lo he dicho con estas palabras. Ignacio, Miguel Ángel, Óscar. Pues yo, fíjate, yo detecto, a ver, en el PPE hay elementos irrecuperables, ¿no? Es decir, hay un escritor de novelas eróticas que se vanagloria de ser coalición con los socialistas y los verdes en Europa. Y dice, estamos orgullosos. Bueno, Feijóo también está orgulloso. Pero claro, este, como digo, es irrecuperable, ¿no? Entonces, pero yo conozco gente del PP, de la actual dirección, y también diputados del grupo. Yo no sé, Ignacio, tú que hablas con ellos y tal, que son conscientes de la gravedad de la situación. Pues no lo parece. Pero lo son. Entonces hay que conseguir que el PP se ponga las pilas y actúe de acuerdo con la gravedad de la situación. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, Marlaska hace mucho tiempo que dejó ya de proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Él solamente está en proteger a Pedro Sánchez. Él está en la desprotección absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, tampoco proteger el orden y la ley. Miguel Ángel Gallardo me parece un tema también muy importante. Este señor está procesado por delitos gravísimos como prevaricación y tráfico de influencias. Y ha llegado hoy a la Asamblea de Extremadura, tan ancho, riéndose, porque sabe que va a ser aforado, que ha sido su propósito de todo el fraude de ley. Es decir, gente renunciando en la lista electoral de forma provocada para que este señor tenga la prerrogativa del aforamiento, porque entiendo, supongo que pensará, que quizás en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, pues tendrá una sentencia más favorable para sus intereses. Esto es un hecho gordísimo. Y por eso los 5 diputados de Vox han salido de la Asamblea cuando este señor iba a tomar posesión, porque es un verdadero fraude de ley y, en mi opinión, también un delito de cohecho, en el cual han podido incurrir bastantes personas en este procedimiento. Y cómo el Partido Popular se queda ahí y da otra vez legitimidad a lo que está sucediendo en la Asamblea de Extremadura. Vamos a ver, si estamos convencidos de que son una organización criminal, que son una mafia, como ahora ya ha dicho Feijóo, después de que nosotros llevamos ya años diciéndolo. Y luego le dan otra vez carta de naturaleza a la situación. El secretario general del Partido Socialista en Extremadura, recién nombrado, que ha sido alcalde de Villanueva de la Serena hasta el año 2024, presidente de la Diputación Provincial, el que está acusado de prevaricación con el hermanísimo de Pedro Sánchez, y dan otra vez legitimidad. Entonces, claro, es que el partido... Entonces, ahora viene la cuestión del Partido Popular, también que decías, Alejo. Yo estoy convencido que hay gente sensata en el Partido Popular, pero su actuación no es así. Vamos a ver, en el contexto que hemos estado en esta legislatura y la pasada, ¿cómo entonces han estado llegando a acuerdos una y otra vez el Partido Popular y el Partido Socialista? En el Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos que en el Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, en las comisiones del Congreso y del Senado. Son coalición en Bruselas. Antes decías, el señor este que escribe novelas eróticas, no. El presidente del Partido Popular en España, el señor Feijóo, el diputado Feijóo, está a favor de esa coalición. Porque si no, habría que romperla, que es lo que nosotros le exigimos. ¿Y por qué no utilizamos todos los instrumentos, todas las herramientas, con los medios de comunicación y, por supuesto, con las herramientas constitucionales como la moción de censura, para plantear esa alternativa? Santiago Abascal ofreció el año pasado, le mandó una carta a Feijóo para hacer un frente común de oposición total y frontal a Pedro Sánchez. ¿La contestación cuál fue? La de Feijóo. Pactar el Consejo General del Poder Judicial con Sánchez, ni más ni menos, una vergüenza. Por tanto, ¿habrá gente sensata del Partido Popular? Sí, pero la actuación absolutamente es de complicidad. Miguel Ángel, Óscar... Volviendo quizá al tema de las narcolanchas... A mí ya me da igual. Ya, bueno, pero a mí me has dado un poco de compasión y quiero volver a él. Porque sí que es importante... a ver, todos los estados totalitarios actuales, esta es otra novedad del mundo actual que a lo mejor no captamos del todo. Estoy pensando en Venezuela. Venezuela no se entiende sin el narcotráfico. El narcotráfico, por cierto, no es originario tanto de Venezuela como de países aledaños, pero en el cual Venezuela ejerce un papel fundamental, ¿no?, en el tráfico, como el que puede ejercer España como puerta de entrada del narcotráfico al resto de Europa. Entonces, tenemos que recordar que los nuevos totalitarismos, el socialismo del siglo XXI que decía Chávez, necesitan un montón de dinero
con el cual engrasar sus maquinarias, dinero que tiene que venir del lado delincuencial. Y obviamente la principal fuente de dinero en el mundo de hoy, si quieres ser un delincuente, es el narcotráfico. Por lo tanto, ninguna broma con esto. Si se ha justificado tantas cosas por parte de los socialistas, y cuando digo socialistas digo los políticos y también los votantes, si se han justificado tantas cosas teóricamente para combatir la ultraderecha o para evitar que la ola extremo-derechista mundial llegue a España, si se han, por supuesto que muchos de ellos van a tolerar esto y otros muchos van a unirse gozosos porque obviamente, pues como estoy diciendo, reporta una serie de ingresos extraordinarios. Cuidado, Venezuela pasó eso, es vecina de Colombia, por lo tanto también tiene un papel fundamental en expandir por todo el mundo el narcotráfico y hoy en día está así. O sea, una de las grandes dificultades de combatir el totalitarismo venezolano es que estás combatiendo una mafia de narcotraficantes venezolana que encima tiene el poder. Entonces, claro, si ya es de por sí difícil combatir las mafias del narcotráfico, cuando encima tienen un Estado, se vuelven casi vulnerables. Cuidado con eso, porque el modelo chavista es ese. El modelo de la izquierda actual es ese. Se ha dicho una cosa en el reportaje anterior, que se ha pasado así, pero yo quiero detenerme sobre eso. La disolución de la OCON. Claro, la disolución de la OCON. La disolución de la OCON es un asunto sobre el que habría que investigar, porque, vamos a ver, una unidad ejemplar, con un rendimiento extraordinario, con unos resultados espectaculares, que estaban haciendo mucho daño al narcotráfico, mucho. Le estaba pegando golpes en el hígado, pero bien pegados. Y se monta una operación extraña de calumnias, Por ejemplo, a un mando se le acusa de estar reunido con un tipo sospechoso, cuando ese mando ese día estaba en la otra punta de Andalucía, por poner un ejemplo. Y se ponen fotos falsas, fotos amañadas. Y entonces, con esta excusa, se disuelve la OCON. Yo digo, ¿qué hay detrás de eso? ¿Ves cómo huele muy raro, muy raro? Cerramos tema, Óscar, y nos vamos a la publicidad ya. ¿Qué hay detrás de eso? A ver, no sé, bueno. El vídeo este que bueno, se ha puesto en varias ocasiones demuestra el grado de vileza y de degeneración en el que ha llegado la sociedad, en parte por gente como Marlaska, ¿no? Es decir, hoy es llamar maricones, cabrones, se referían a la Guardia Civil. Es decir, ¿por qué esa gente está medrando a costa del narcotráfico? Es que aquí hay una sociedad organizada también en torno a esa banda criminal, ¿no? El caso de... A mí Marlaska, yo cuando lo veo me recuerda mucho a aquel libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Es decir, para el que no lo haya leído, pues esto va de un aristócrata al que le hicieron un autorretrato, era muy dado a la vileza y cada acción criminal que cometía pues se veía reflejada en el rostro del retrato. Al final se avergonzaba pero de él lo que siempre hacía. Estaba terso. Eso es. Al final se avergonzó de su propio autorretrato y lo guardó en el desván, pero eso no evitaba que el tío se carcomiera por fuera y por dentro, ¿no? Es decir, esto para mí es Marlaska. Es decir, el grado de sumisión, de vileza, de deshumanización, casi canina al que ha llegado este hombre, a mí no deja de sorprenderme porque en un momento dado fue un fiscal que tuvo bastante prestigio, ¿no? Pero quiero subrayar el papel que desarrolla la Guardia Civil. Es decir, yo soy hijo de Guardia Civil, con lo cual no soy objetivo, es decir, pero ¿dónde está la Policía Nacional? Hay gente muy buena, muy honesta, muy honrada, es decir, que lucha por el bien, que tiene una vocación y por eso entró en ese cuerpo, pero que sin embargo ahora mismo se ve sojuzgado y se ve sometido por una cúpula que está totalmente colonizada por el gobierno, ¿no? La Guardia Civil, ¿cuántos intentos y cuántos generales y cuántos comandantes y tenientes coroneles han sido desactivados por parte de este gobierno? Y aún así sigue habiendo una UCO. Es decir, ¿qué pasaría hoy en España si esta UCO no existiera, ¿no? Porque sabemos también que hay gente dentro de esa UCO que está infiltrada y que trata de, a su vez, de paralizar los avances que consigue esta unidad. Con lo cual, hay que poner, voy a decir como los pedantes también, en valor el papel de la Guardia Civil. Y por último, también quiero destacar el grado de abandono en el que se encuentra, ¿no? En Cataluña, es decir, ayer creo que hicieron una declaración pública, se han unido en una plataforma Guardia Civil y Policía Nacional y han denunciado el abandono en el que se encuentran por parte del delegado del gobierno que no les quiere recibir. Este es el estado en el que se encuentra España. Señores, a la publicidad. Y a la vuelta yo quería hablar de lo de Feijóo.
y la manifestación. Pero yo casi que lo dejamos y hablamos de Marlaska o de algo, ¿no? No sé, en fin. Bueno, que nos vamos a la publi. Antes le recuerdo lo de Comunidad Solar. Por cierto, no arrancan olivos para poner placas. Estos no. Mañana nos lo explicará Paco Regangeles con calma. Mientras tanto, le recuerdo que a efectos de apagones y cosas así, porque después de ver a la señora apáguense en las Cortes, la verdad es que la cosa pinta muy mal. No hace falta que tenga usted placas solares o que haya contratado un autoconsumo remoto para que pueda utilizar los productos de Comunidad Solar, porque toda su gama de baterías y acumuladores le permiten algo tan interesante como, por ejemplo, acumular electricidad en las horas en las que más barato resulta, para poder utilizarla en las horas en las que más cara es, de tal forma que todo eso es lo que usted se ahorra. Yo le aconsejo que entre usted en la web, o aún mejor que llame directamente y explique su caso, porque con toda seguridad van a tener una fórmula que a usted le beneficia. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. La convocatoria de Feijóo, no moción de censura. Aznar dice que no, que moción no, que no vaya a ser qué. Y lo que ha pasado hoy en la Moncloa, porque enfrente había manifestación de revuelta. Enseguida. 23:38, 22:38 en Canarias. Sí, vamos a seguir debatiendo de lo mismo. Vamos a contar lo último. Pero antes, y es muy importante, le recuerdo que tenemos el sábado 31 de mayo, o sea, pasado mañana, a Torrelledó, la pasión de Torrelledó. Recuerde usted que estuvo explicándolo aquí. La verdad es que pinta maravilloso el concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, 12 del mediodía. Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky, la Abertura 1812, por ejemplo, en fin, y un capricho sinfónico suyo, la Muñeira, ¿verdad? Bueno, como dice él, esto no es un concierto, es una declaración de amor a la música clásica. Mire, coja usted el código asirio, es el QR, que ya todo el mundo sabe cómo funciona, con el móvil, y sáquese la entrada, que es lo más rápido, 12 del mediodía, sábado, en el Auditorio Nacional. Y nosotros nos vamos ahora al anuncio Feijóo, porque Feijóo, recuerde usted que anoche estábamos contando aquí las cosas, ¿verdad? Y lo único que había puesto era un tuit sobre el Betis. Y luego ya un poco más tarde, pues acabó el partido, se tomó la cerveza o lo que fuera, y ya puso un tuit sobre el asunto de Santos Cerdán y compañía. Bueno, y lo de Dolcet, señalando a Sánchez. Bien, hoy ha comparecido, muy bien, por cierto, es una comparecencia muy institucional, y ya he dicho esto. Feijóo comparece de urgencia para convocar a los españoles a una manifestación el 8 de junio, pero renuncia de nuevo a liderar una moción de censura. Deja caer la pelota en el tejado de los socios del gobierno para que le den su apoyo público y entonces atreverse a pedir al Congreso que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará. En Génova son más que conscientes de que ni el PNV ni Junts les darán sus votos. Tras la publicación de los audios de la fontanera de Ferraz, que maniobró todo tipo de chantajes para conseguir información contra la UCO, el líder de los populares llama a los ciudadanos a movilizarse. Decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Para Montero, el PP ha perdido el norte y pide a Feijóo que respete a Sánchez. Yo creo que evidentemente el Partido Popular ha perdido absolutamente el norte. Su estrategia política es barro y barro. Vox insta a Alberto Núñez Feijóo a romper todos los acuerdos con el PSOE y que presente una moción de censura contra Sánchez. No es la hora de asambleas ni de manifestaciones de partido. Es la hora de romper todos los acuerdos con el Partido Socialista. En los ayuntamientos, en las autonomías, en las instituciones nacionales y sobre todo en Bruselas, porque eso es lo que le fortalece y le sostiene. Y es la hora también de presentar una moción de censura que explique a los españoles cuál es la alternativa. El presidente no se ha pronunciado ni sobre los presuntos amaños de los fontaneros de Ferraz ni después de esta decisión de Feijóo. Se cumple un mes desde que Sánchez dio su última rueda de prensa. En los actos públicos a los que ha asistido desde entonces no se han admitido preguntas.
Sánchez evidentemente se va a aferrar al poder y con él todos los suyos, porque todos los 7 enanitos, Junts, Esquerra, Bildu, etcétera, lo necesitan para seguir rompiendo España, que es su propósito, que no perdamos de vista las cosas, ¿no? Que parece que el PP con frecuencia lo pierde de vista, particularmente González Porn, claro. La cosa de que Junts es un partido impecablemente democrático. Venga, hombre, por favor, será posible. ¿Qué es el memo? Él sabe que no es verdad. Y ese es el problema. Y aquí volvemos al asunto de la institucionalidad que antes contábamos y que vamos a repetir, porque lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Extremadura es un perfecto ejemplo. Uno ve cuál ha sido... No hace falta que veamos, Raquel, lo que ha dicho Gallardo, porque Gallardo, en fin... Pero sí lo que ha pasado cuando ha ido a tomar posesión. Las colas, cuando se levantan los de Vox y los del PP se quedan allí. Vamos a verlo. Esto es cuando Gallardo, es decir, el señor que... la mano del PSOE que metió al follón del hermano del presidente, ¿vale? Toma posesión, el PSOE se pone en pie, todos muy solemnes, le han aplaudido muchísimo, porque el PSOE le gustan mucho estas cosas, ¿verdad? Los de Vox se marchan y los del PP se quedan. Los del PP se quedan, por tanto, avalando que este Piernas burle la decencia más elemental para tomar posesión como diputado. Y dicen, es que no se han puesto de pie los del PP, dicen todavía, me cago en la mar, lo que tienen que haber hecho era marcharse. O sea, ¿qué sentido de la institucionalidad tiene esto? Bueno, un elemento más método de información y ya cerramos el programa solo con intercambio. Lo que ha pasado esta tarde es que enfrente del Palacio de la Moncloa y bajo la convocatoria de Revuelta, aquí hay varios contertulios que son de Revuelta, como usted sabe, había una concentración, en fin, como les gusta decir a los periodistas progres, festiva, ¿verdad? Para reclamar, creo que podemos ver imágenes, ¿verdad? La dimisión de Sánchez. Las lecheras, que como usted sabe es el nombre de las furgonetas de la policía desde tiempos inmemoriales, cuando eran blancas, ¿verdad?, o ya han cambiado de color, estaban allí para que no entraran más manifestantes. Y de hecho han cerrado el acceso de tal forma que la gente que estaba yendo a sumarse a la concentración no ha podido pasar. Bueno, en fin, cosas que por otra parte esperábamos como lógicas. Hablaba Abascal allí, ¿verdad? Creo que tenemos lo que ha dicho Abascal en la concentración. Sí, lo escuchamos. Tenemos que decir la realidad, tenemos que decir la verdad a los españoles. Este gobierno corrupto y criminal solo se sostiene y se mantiene en el poder por una sola razón, porque populares y socialistas mantienen un pacto en Bruselas que fortalece a Pedro Sánchez. Bueno, así están las cosas y ahora ya... alergia. Pero no es alergia a Pedro Sánchez, que también, es la alergia ambiental, que está toda España igual. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O qué hacéis más bien? Porque yo aquí voy a seguir cantando. Antes comentaba Alejo que Vox nace de alguna manera del Partido Popular, ¿no? Y a mí me recordaba aquella frase de Rajoy, ¿no? En el Partido Popular no hay ni liberales ni conservadores, no caben aquí. Aquí todos somos populares, así que el que no le guste que se vaya. ¿Y qué hicieron? Pues muchos se fueron, ¿no? Es decir, pero yo no creo que haya cambiado... No, ¿y le escucharon? Claro, por eso digo, yo no creo que haya cambiado el punto de vista del Partido Popular. Es decir, cuando yo veo a Feijóo decir, bueno, y me pongo a disposición de estos partidos que apoyan, pero ¿en qué utopía vive? ¿En qué utopía vive? Es decir, eso me preocupa, porque yo creo que hay que ser optimista y desde luego hay una esperanza, ¿no? Pero la verdad es que no ayuda mucho al optimismo escuchar a Feijóo, porque mi impresión es que sigue teniendo la esperanza de poder gobernar con Junts, con PNV, con Coalición Canaria, es decir, y no es una vana esperanza, es decir, sería un error a mi juicio pensar que puede haber un gobierno estable entre Partido Popular y Vox, es decir, porque al final, es decir, la gente que vota a Vox lo que no quiere es simplemente que haya un cambio de gobierno, y estoy de acuerdo contigo, lo hablábamos hace 15 días, Alejo, de que lo primero es echar el sanchismo, pero echar el sanchismo para algo, para generar una alternativa, para cambiar
todas y cada una de las leyes que ha promulgado, para cambiar el estado de cosas que ha creado, para cambiar lo que es el socialismo. Es decir, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y creo que un gobierno con acuerdos parciales con Vox podría ser mucho más llevadero, desde mi punto de vista. Es decir, para ese proceso de cambio que simplemente con un gobierno estable, ¿no? Y respecto a lo que ha pasado hoy siendo con Feijóo, me ha llamado mucho la atención, pero mucho el que haya dicho a la hora de reclamar a la gente que vaya a la concentración del 8 de junio que no pueden seguir normalizando una España decadente. Pero vamos a ver, si el que ha normalizado esta España decadente ha sido usted, si el que ha normalizado lo anormal, lo excepcional, que esto es el sanchismo, ha sido usted. Entonces yo ahora le pido a los españoles que vayan para que no lo normalicen. Lo que tiene que hacer usted es dejar de establecer acuerdos, como tú decías, Ignacio, con el PSOE, porque hay un término en comunicación que a mí me parece decisivo, ¿no? Y que también influye mucho en la política, que es la reputación. Y la reputación, sintetizando muchísimo, significa que el otro tiene que ver que hay una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y lo que dice el PP es una cosa y lo que hace es una otra muy diferente. Miguel Ángel, Alejo, Ignacio. Yo, para desmontar todavía más quizás cierta mentalidad del Partido Popular, aunque entiendo lo que decís, y originariamente probablemente es así, que que Vox surge del PP y de esas declaraciones premonitorias de Rajoy cuando decía, pues si hay conservadores que se vayan a un partido conservador, si hay liberales que se vayan al partido liberal. Y le hicieron caso, efectivamente. Pero eso es muy años 2013, sí, 2014. Es la génesis. Y yo creo que ahora, que estamos en 2025, hay que aportar algo que deconstruya un poco esa idea, porque en el fondo esa idea, si la sostenemos, aunque sea crítica contra el PP, en el fondo abona la idea del PP de que cuando desaparezca Vox, todos esos volverán al PP, si nos damos cuenta. Entonces, Vox, que originariamente era eso, a día de hoy no es eso. Hombre, claro, y no es eso, claro, como he dicho antes, supuesto. por una cuestión meramente de votos. Recibe votos de la abstención que el PP nunca va a recibir, recibe votos de la izquierda, de los lugares obreros que el PP tampoco iba a recibir, y que además ayudan, que es justo lo que ayuda a que el conjunto Vox-PP avance, porque si coges los votos del PP y los divides en dos, pues no ganas nada, incluso a lo mejor pierdes algún escaño en alguna circunscripción. Pero si consigues con una oferta diferenciada, en un eje diferenciado, que es el eje soberanista, que además es el eje que parece pertinente en el resto del mundo, consigues atraer a gente obrera, de votante de izquierdas, votante antisistema incluso, que dice, ah, sí, pues esto es lo que yo siento que el sistema no me resuelve, y esto ya se está consiguiendo, y por dar un dato, no de ahora, sino ya muy inicial, el Vox de 2019 ya tenía los mismos votos en el municipio de Madrid, con menos nivel de vida, menos ingresos per cápita, que es Fuenlabrada, y en el barrio de Salamanca. Tiene el mismo porcentaje de votos. Ya entonces, ahora incluso más en esos barrios que en estos otros o en esas poblaciones que en esos otros más ricos. Por lo tanto, votos de la abstención, voto de izquierda, que cambia y de repente dice, ya, es que yo no estoy votando exactamente a lo que hasta ahora me habían contado que las derechas. Estoy votando una cosa que permite que mi país tenga soberanía, me permite ser patriota de esta manera, de mirar por el pueblo, y esto me parece bien. Votos de ahí, y luego sí, un porcentaje, cierto, de votos del PP, es cierto, pero probablemente que muchos de ellos jamás volverán. Con lo cual el razonamiento pepero tampoco es muy pertinente. Yo no creo que ahora mismo haya efectivamente votantes. Es decir, yo lo que quería era simplemente retomar aquellas palabras para la génesis. Y estoy de acuerdo sobre la génesis, hace unos años, pero que si lo repetimos mucho, evidentemente, a veces a lo mejor la gente puede acabar pensando de yo creo que de hecho la vieja dicotomía derecha-izquierda también ha desaparecido. Por eso. Cuesta mucho convencer a la gente que ha desaparecido, pero ahora mismo esa dicotomía se ha quedado vieja, obsoleta ahora mismo, ¿no? Es decir, es soberanismo y es globalismo, y dentro del globalismo hay una derecha, que podría ser el Partido Popular más liberal, y una izquierda que no está muy lejos de esa derecha. Por supuesto, no hay que confundir globalismo con globalización, ¿eh? Son fenómenos distintos, ¿no? Sí, como socialismo y sociedad. Exactamente. O sea, el globalismo es una plaga y la globalización es un fenómeno, ¿no? Fruto de la tecnología. Bien, entonces vamos a ver. El dilema, digamos, es ¿qué hacemos para que Sánchez salga a la Moncloa? Para acabar con esta pesadilla. Pues yo
lo llevo diciendo hace tiempo, ni agua. Al PSOE ni agua. O sea, no se pacta nada, nada, a ningún nivel. No se pacta nada. Y además se explica, porque lo que hay que entender es que si tú eres capaz de explicar, de razonar, de argumentar, de fundamentar lo que estás haciendo, la gente lo entiende. Pero si no tienes esa capacidad, pues la gente dice, ¿estos por qué hacen esto? Bueno, entonces, el PP tiene que explicarle a los españoles que esta situación es insostenible e insoportable y que, por tanto, se ha acabado ya el intentar fingir una cierta normalidad para no alarmar. No, hay que alarmar a la gente. Hay que darle un electroshock y decir, oiga, que esto se va al abismo, que este barco se está desencuadernando. O sea, despierten, ¿no? Y al PSOE ni agua. Pero es que ni agua en nada, ni en Europa, ni en Marte, ni en Villanueva de la Serena, ¿no? Y os diré una cosa, lo de los 5 que renuncian al escaño para aforar a Estepiernas, eso es, diréis, bueno, es una anécdota. No, hombre. Esto es una muestra inequívoca de que el sistema está ya muerto, degradado y podrido. Por cierto, o sea, porque ahora mismo en TV... estos 5 que han hecho eso, ¿sí? ¿Pero de qué pasta están hechos? ¿Por dónde está la reacción gubernamental? Pues Televisión Española en este momento dice que ha tenido acceso a una conversación de WhatsApp entre un ex capitán de la UCO y un confidente de la Guardia Civil, imputado ahora mismo, en la que hablan de sacar informaciones para dañar al PSOE. Y uno de ellos, el ex capitán de la UCO, que ya no es Guardia Civil, ex capitán, trabaja ahora para el gobierno de Ayuso. O sea, ellos están construyendo ahora el relato. Es decir, aquí a lo que hay es un contubernio fascista cuya cabeza es Ayuso, que mata viejos en las residencias. Y la UCO forma parte de ese contubernio. Es muy interesante. O sea, van de cabeza al abismo. No son capaces de construir un argumentario normal. Pero claro, pero les funciona porque es un argumentario radical, es un argumentario que les vale para no atender a nada de lo que salga desde el otro lado. Todas las noticias, estas son noticias a las cuales estamos dando importancia aquí. Cualquier votante izquierdista que siga sus medios tiene ya como una especie de anticuerpos, y el anticuerpo se llama bulos de la ultraderecha o medios de comunicación que no son verdaderos medios de comunicación, sino máquina de fango. Todo eso ya lo tienen. Entonces, cuando viene una noticia de un medio que no es de los suyos, como viene del fango, pues es fango, no le presto atención. O sea, cuidado. La tribalización, ¿no?, en sentido epistémico, ¿no?, de que cada uno está en su tribu y tiene su autoridad cognoscitiva que le dice lo que vale o no. En un mundo como este, esa tribalización la estamos viviendo en toda su hediondez, porque claro, lo que al final hace es que no importa la verdad, importa solamente lo que Pero tiene la diga. inteligencia dialéctica de crear un relato propio y no de responder al del otro. Eso es básico. Eso es. Sí, por supuesto, para analizarlo y para aprender, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dejemos de lamentarnos y sepamos muy bien el mecanismo que utilizan. Ignacio. Sí, bueno, yo lo que veo es que la situación es insostenible, insoportable. Nosotros desde Vox lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, tanto que hemos llegado a decir que es un gobierno ilegal desde su propia Constitución, con esos pactos con los separatistas. El Partido Popular le cuesta entender esto, ¿no? Ahora ya dice que el PSOE, que el gobierno es una mafia. Pero claro, que Sánchez es un problema para España, que es una catástrofe, lo tenemos claro, pero también el Partido Socialista, y hay que ir ahí. Por tanto, el Partido Popular lo que tiene que hacer es deshacer esos acuerdos, rechazar los acuerdos y romper los acuerdos con el Partido Socialista. Claro, pero es que el líder del Partido Popular dice, por muy gordos que sean los casos de corrupción del gobierno, no voy a desacreditar al Partido Socialista. Eso es combatir el socialismo y sus leyes.
No, eso es legitimar al Partido Socialista como organización criminal y eso es lo que hay que condenar. ¿Por qué aspira a que los socialdemócratas antisanchistas... Es un problema que no debería ser del PP. Le voten, El PP y eso es una ilusión absurda. En política se está para defender principios, convicciones y combatir al adversario político, para decir, oye, mis ideas, mis convicciones son mejores que las tuyas, y eso no está el Partido Popular. De hecho, sigue coqueteando con el separatismo en vez de reafirmar la unidad nacional y combatir también al separatismo. Entonces, claro, hoy vemos que se ha puesto, o ayer se puso esta mañana se ha puesto el traje de oposición Feijóo, pero que realmente no quiere utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance para hacer una oposición total y frontal y completa al Partido Socialista, que es el enemigo a día de hoy de España principal con el separatismo, la izquierda política, con sus leyes ideológicas. En fin, es que esto es lo que tenemos que... La ley de amnistía, que liquida, liquida el sistema del 78. La ley de amnistía, cuando Conde Pumpido la consagre como válida, es la defunción, el certificado de función de la transición. El PP es la cobardía. cobardía. A partir de ahí ya. La cobardía maquillada de moderación, eso es el Partido Popular. La cobardía disfrazada o maquillada de moderación. Pero si es que, vamos a ver, cuando entregó el PSOE la alcaldía de Pamplona a Bildu, al día siguiente estaban firmando un acuerdo de reforma constitucional el PSOE y el PP. Eso es hacer oposición. Eso es una estafa política. Era el tema de los discapacitados, eso. Efectivamente, el artículo 49 de la Constitución, pero legitimando también al Partido Socialista, porque el PSOE a veces le viene bien también decir, bueno, voy a poner ahora la careta de moderado. Y llega el PP y dice, perfecto, vamos a firmar. Hay que marcharse ya, vamos por aquí. Ya que usted me lo ha preguntado, a mí me parece que Feijóo se ha equivocado. No por haber convocado esto, sino por haberlo convocado con un carácter tan marcadamente de partido. Él tenía la posibilidad de haber convocado a todo el mundo. Y ahí, desde mi punto de vista, lo ha fallado. Pero esto es mi opinión. Don Óscar Rivas, don Miguel Ángel Quintana Paz, don Alejo Vidal Cuadras, don Ignacio Cesvil. Gracias a los cuatro por estar aquí. Mañana, Gato de Úsares, aquí en esta sede, que descanse.